Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en esta segunda jornada del evento hispanoamericano de cardiología. Para los que no pudieron acceder a la jornada anterior, me voy a presentar. Mi nombre es el doctor Eduardo Rodríguez González, especialista en cardiología de Cuba, y soy uno de los organizadores de este evento, junto a la doctora Ana Michelle Vázquez, mi colega especialista en cardiología de Bolivia, a la cual le doy las buenas noches. Bienvenida, Anita. Sonido. No se te escucha, Anita. ¿Ahora me escucha? Sí. Muy buenas noches a todos los participantes y también a nuestros colegas cardiólogos que también están exponiendo sus temas. Para mí es un honor poder dar la bienvenida y en esta segunda sesión. Y nada, bienvenidos a todos. Bien, hoy vamos a contar con dos conferencias que esperemos que sea de gran importancia para ustedes. La primera de las conferencias va a ser presentada por el doctor Juan Díaz, quien es especialista en cardiología, egresado de Cuba, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, de la SIAC y la SAC. Es miembro fundador de la Sociedad del Ritmo Cardíaco en América Latina. Y el doctor nos va a impartir la conferencia de síndrome de intolerancia ortostática. Así que buenas noches al doctor Juan, bienvenido y adelante. Gracias, Eduardo, por la invitación, por la presentación también. Y pues vamos a ver si es que no hay ninguna dificultad técnica para la compartición. ¿Me pueden ayudar indicando si es que se logran ver las imágenes? ¿Se logran ver las diapositivas? Correcto, perfectamente. Sí, correcto, todo bien. Excelente. Entonces, pues, en honor al tiempo, vamos a dar comienzo a la actividad que está programada para el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores por la invitación a este encuentro y pues esperamos que sea del agrado de ustedes el tema que vamos a presentar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los síndromes de intolerancia ortostática. Muy bien. Entonces, conflictos de intereses para este tema no tengo ninguno y empezamos definiendo que vamos a hablar de qué estamos hablando cuando nos referimos a síndromes de intolerancia ortostática. Y entonces tenemos que decir que va a ser un grupo de y que esto se va a generar debido a una alteración en la fisiología del ortostatismo que va a conducir finalmente a un fenómeno de hipoperfusión cerebral y o de hiperactividad simpática. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como síndromes de intolerancia ortostática. Para poder hablar de los síndromes de intolerancia ortostática, tenemos que conocer, en primer lugar, cuál es la fisiología normal del ortostatismo. A veces nosotros cuando nos ponemos de pie, estamos acostados o sentados y nos ponemos de pie, es una actividad que hacemos de una manera inconsciente, mecánica, pero no pensamos en todos los mecanismos que se ponen en funcionamiento para que dicho proceso pueda ocurrir sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos ver tres componentes. El primero, vamos a ir viendo cómo en la bipedestación, en la imagen A, vamos a ver cómo la presión a nivel de los distintos componentes de nuestro cuerpo van a ser distintas, dependiendo nosotros a qué nivel estemos haciendo dicha medición. Y entonces vemos cómo a nivel cerebral, a nivel encefálico, tenemos una presión arterial de unos 60 milímetros de mercurio, mientras que una presión venosa alrededor de unos 10 milímetros de mercurio. Tenemos un punto cero que está alrededor del corazón en la presión venosa y pues a la medida que vamos descendiendo en el organismo, vamos aumentando la presión arterial y también en parte la presión venosa. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos aquí, en cambio, en la imagen B, cómo se hace la redistribución de flujo entre el decúbito, el paciente está decúbito, y en la medida que nosotros pasamos al ortostatismo, cómo va habiendo una redistribución en los primeros minutos durante esta actividad. Entonces, esto es el sustrato de por qué van a venir las cosas de las que hablaremos más adelante, ¿no?
Y entonces, en la imagen, el esquema C, nosotros vamos a ver acá, en cambio, cómo la adaptación ortostática, es decir, el fenómeno de ortostatismo de manera fisiológica, requiere que existan algunos mecanismos que se desarrollan de forma simultánea a unos y de forma progresiva, sistemática a otros. Y entonces, vemos que cuando nosotros nos ponemos de pie, existe un desplazamiento de aproximadamente 500 a 700 mililitros de lo que es el tórax de sangre hacia las extremidades inferiores. Esto va a producir una disminución momentánea del retorno venoso y gasto cardíaco que termina activando los varoreceptores que tenemos en nuestro cuerpo para producir una desinhibición de los centros cardiovasculares que tenemos en el sistema nervioso central, con un incremento del tono simpático y disminución del tono parasimpático, que va a permitir que se restaure de forma parcial el volumen del latido, se incremente la frecuencia cardíaca momentáneamente y pues haga un aumento de la resistencia vascular periférica. Y todos estos mecanismos en conjunto, su objetivo final es el mantenimiento de una presión arterial media dentro de valores aproximadamente constantes. Estos mecanismos de adaptación ortostática funcionan en gran medida en las personas hasta una determinada edad, es decir, hasta el adulto joven. Normalmente estos mecanismos no suelen tener alteración, y a partir de los 60 años o más, pues ya empieza a haber un deterioro fisiológico de este mecanismo de adaptación, y por eso pues que muchos pacientes, muchas personas, incluso sin tener una patología cardíaca muy marcada o tener algún antecedente cardiovascular importante, pueden tener un cierto grado de intolerancia a la posición de pie. ¿Ok? Pero bien, entonces, habíamos hablado un poquito de lo que era el ortostatismo normal. Pero entonces, ¿en qué consisten estos síndromes de intolerancia ortostática? ¿Cómo se van a generar? Y entonces, si ustedes se fijan en el esquema que está enfrente de ustedes, van a darse cuenta que el sustrato fisiopatogénico de los síndromes de intolerancia ortostática está relacionado con una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque nosotros veremos que cuando la persona empieza a tener un poco de intolerancia al ortostatismo, es decir, empieza a tener sintomatologías como palpitaciones, mareo, una sensación de ahogo, de desvanecimiento, un poco de vértigo, entonces esto va a conducir a que el paciente disminuya la cantidad de actividad que está realizando para tratar en su creencia de disminuir este tipo de molestias. Eso va a producir finalmente que exista un desacondicionamiento a la actividad física, es decir, que esta disminución de la actividad, cuando es de forma sostenida, ocurre un fenómeno de desacondicionamiento. ¿Qué va a traer como consecuencia ese desacondicionamiento? Que exista una mayor activación simpática, es decir, que existan unos mecanismos exagerados de activación simpática. Es lo mismo, es lo contrario de lo que ocurre, mejor dicho, con el deportista. Ustedes ven que los deportistas, cuando son deportistas de competición, deportistas de alto rendimiento, ustedes miren su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y tienden a ser hipotensos y ser bradicárdicos, porque tienen un predominio vagal. Eso es el fenómeno de acondicionamiento a la actividad física. En cambio, en el fenómeno de desacondicionamiento ocurre todo lo contrario. Tenemos que predomina la activación simpática, lo que hace que todos los mecanismos que hablamos previamente, que se ponen en juego en la fisiología del ortostatismo, pues se exageren. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que hayan peores síntomas, y al haber peores síntomas, menos actividad se va a crear, y por ende se repite el círculo, y el paciente cae en un círculo vicioso, pues que le va a terminar conduciendo a un deterioro funcional muy importante. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esta evaluación de lo que es el paciente que tiene un deterioro de estos sistemas de compensación del ortostatismo? Muy bien, siguiendo lo que nos hablan las guías de manejo y tratamiento del síncope, guía española de 2018, tenemos 3 elementos fundamentales para hacer nosotros esta evaluación. La primera es la prueba del ortostatismo, test de bipedestación que tenemos, que consiste, es muy sencillo, en nuestro examen físico que podemos hacer en consulta, consiste en tener al paciente de pie durante 3 minutos, presión arterial y frecuencia cardíaca, y verificar si existen variaciones o no en dichos parámetros, ¿ok? Es una forma muy sencilla y que ya nos da una sospecha muy alta de cómo está ocurriendo esta adaptación o no al fenómeno de ortostatismo.
Otro de los procesos, otro de los estudios que podemos hacer, que ya implica un material un poco más sofisticado, es el denominado test de mesa basculante o TIL test. Es otro de los exámenes complementarios fundamentales que consiste en colocar a una persona en una mesa que bajo monitorización de constantes vitales, frecuencia cardíaca y presión arterial de forma permanente, le hacemos que pase del decúbito al de pie y vamos a ir viendo la respuesta que nosotros encontremos. Respuesta que puede ser de algunos tipos, pero que no es el objetivo de esta charla concretamente, hablar de los distintos tipos de respuesta al TIL test, ¿ok? Este es otro de los mecanismos que vamos a emplear o otras de las estrategias que vamos a utilizar para poder hacer la evaluación del paciente con complicaciones al ortostatismo. Y finalmente, otro de los parámetros que nos sirve extremadamente para poder hacer una evaluación va a ser el mapa. Ahí vemos nosotros a la persona que está colocándose un equipo de mapa, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque estos equipos nos van a permitir hacer una evaluación del paciente durante las distintas, durante todo el día, y por lo tanto vamos a poder de esta forma evaluar cómo está ocurriendo esa respuesta simpática que queremos nosotros medir, que queremos nosotros evaluar, y tendremos de esta manera una aproximación diagnóstica, ¿ya? Recordar que el mapa no solamente nos da presiones arteriales, también nos da frecuencias cardíacas y por ende tiene una utilidad bastante grande en el diagnóstico de este síndrome. Ok, pero entonces, cuando nosotros hablamos de síndromes de intolerancia ortostática, ya tenemos una sospecha de que el paciente no está tolerando bien la bipedestación, entonces puede caer en alguno de los grandes grupos diagnósticos que podemos tener dentro de esta categoría de síndromes de intolerancia ortostática. Fundamentalmente tenemos tres grandes patologías que se agrupan bajo esta terminología. Tenemos el síndrome de taquicardia postural ortostática, que nosotros vemos está aquí abreviado como POTS, debido a que es la abreviatura en inglés. Tenemos el síndrome de hipotensión ortostática, que es otro de los elementos que tenemos que evaluar, y finalmente tenemos el síncope vasovagal. La hipotensión ortostática también se subclasifica o se divide en tres categorías: la hipotensión ortostática inicial o precoz, la hipotensión ortostática clásica y la hipotensión ortostática tardía, que son variantes de dicho síndrome. Entonces, hablando un poquito de cada uno de ellos. Tenemos nosotros que la taquicardia postural ortostática, como ustedes ven su nombre ahí en inglés, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, tenemos que es un tipo de síndrome de intolerancia ortostática en el cual van a haber un incremento de mayor o igual a 30 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca desde que nosotros nos ponemos en bipedestación y que debe permanecer dicho incremento de la frecuencia cardíaca durante por lo menos 30 segundos después de la bipedestación, ¿ok? Este es el criterio definitorio para poder hablar que existe dicha alteración, ¿ok? Incremento de 30 latidos o más en la frecuencia cardíaca y que se persista esto durante 30 segundos o más. Bien, y tiene que haber una característica o debe haber un fenómeno adicional, que es el hecho de que no exista hipotensión, ¿ok? Es decir, que esta taquicardia no sea un reflejo frente a una hipotensión ortostática. Bien, y se va a caracterizar pues por algunos síntomas bastante variados que generalmente ocurren nada más en la bipedestación, que pueden ser visión borrosa, palpitaciones, astenia, o sea, debilidad, y una intolerancia al ejercicio. Evidentemente, pues casi toda actividad que hacemos física implica ponernos sentados o de pie, y por ende, pues al no tolerarse bien esta posición va a haber una muy mala tolerancia a dichas actividades, ¿ok? Entonces, nosotros vemos aquí en el lado derecho un esquema de cómo se comportan las variables de frecuencia cardíaca y presión arterial en este síndrome. Bien, ustedes pueden apreciar que el paciente se pone de pie. Esa es la primera línea verde que ustedes ven de forma vertical, y al momento que esta línea verde empieza, o sea que empieza la bipedestación, vemos cómo existe una pendiente ascendente de la frecuencia cardíaca que nos lleva de una frecuencia basal de unos 60 latidos por minuto a una frecuencia de 100 o más latidos por minuto, y que cuando el paciente vuelve a la sedestación o al decúbito, el paciente nuevamente decae esta frecuencia cardíaca aumentada.
¿Ok? Aquí en este caso se midió durante 10 minutos y ven cómo los 30 latidos por minuto que incrementó fueron persistentes durante más del tiempo que se había dicho que era mínimo para poder establecer el diagnóstico. Mientras que abajo vemos cómo se está comportando la presión arterial y vemos que contrario a existir un descenso, existe un ligero ascenso de la presión arterial y pues por ende eso nos excluye la existencia de hipotensión ortostática. Muy bien, eso es en cuanto a la definición de dicho síndrome. Ya, dentro de lo que está este síndrome de taquicardia postural ortostática se definen algunas subvariantes o subtipos dependiendo el fenómeno que está detrás de cada uno de ellos. Podemos hablar de un POTS neuropático, un autoinmune, un hiperadrenérgico, ¿ya? Y pues todo eso son en cambio sustratos fisiopatológicos patogénicos que tratan de explicar que existen unas características más peculiares en determinados pacientes que en otros de ciertas sintomatologías, ¿ok? Pero pues esto es un poco más de fisiopatología más intensa. Ok, el otro grupo de patología que se encuentra dentro del síndrome de intolerancia ortostática es la clásica hipotensión ortostática. ¿Cómo definirla? Pues es una reducción de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o de la diastólica mayor de 10 milímetros de mercurio en una test de bipedestación. Recuerden, les dijimos, podríamos hacer esto en la consulta simplemente o en el TIL test cuando colocamos al paciente a 60 grados o más. Bien, y entonces también podemos definir este síndrome, a esta patología, como la reducción de una presión arterial sistólica mayor de 30 milímetros de mercurio cuando la presión arterial basal era hipertensa. Es decir, si el paciente empezaba con hipertensión, pues decimos nosotros que el bajón debe ser mucho más grande. Y por lo tanto, para definirlo, le subimos 10 milímetros de mercurio, el criterio en normotensión, y vemos que ese es el valor para poder decir que el paciente tendría hipotensión ortostática. Muy bien, y siempre podemos decir nosotros que tenemos un síndrome de hipotensión ortostática cuando la presión arterial sistólica esté por debajo de 90 milímetros de mercurio en bipedestación, si la presión basal era menor a 110 milímetros de mercurio, ¿ok? Imaginémonos que el paciente tenía 100 milímetros de mercurio y cuando pues se pone de pie llega a 85. Por criterio clásico diríamos que no cumple el criterio de hipotensión ortostática porque bajó 15 milímetros de mercurio, pero por eso nos hace la salvedad la guía de que en este contexto no importa que no se completen los 20 milímetros de mercurio de diferenciación, pero sí se está teniendo también un fenómeno de hipotensión ortostática. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que existen algunas variantes de este síndrome de hipotensión ortostática. El síndrome de hipotensión ortostática clásico que se habla, que es aquel en el que el paciente se pone de pie y existe una disminución de la presión arterial que ocurre a partir del tercer minuto de la bipedestación. ¿Ok? Es decir, no hace un bajón tan grande en los primeros 3 minutos, pero a partir de ese punto empieza a descender radicalmente la presión arterial y pues incluso puede llevarlo al síncope, ¿ok? Mientras que acá tenemos la otra variante que decimos que se ve mucho más frecuente en ancianos, que es el síndrome de hipotensión ortostática retardado o tardío, que es en cambio en el que existe una pendiente en la disminución de la presión arterial mucho menos aguda, es decir, es más lento este bajón y por lo tanto se consiguen valores de hipotensión mucho más tardíamente. Es decir, al paciente tenemos que observarlo más tiempo que los 3 minutos clásicos, porque a partir del 6º al 10º minuto es cuando estamos encontrando recién criterios que satisfagan la definición de lo que era hipotensión ortostática. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos nosotros es que está entre los síndromes de intolerancia ortostática es el síncope vasovagal. Síncope vasovagal que se estudia dentro de lo que es el síncope y que tiene mucho interés porque pues es una de las causas, motivos de consulta frecuentes para los que vemos arritmias. Y entonces, pues, ¿en qué consiste este síncope vasovagal? Pues que va a tener algunas características importantes, ¿ok? Primero, que no está desencadenado como tal por la bipedestación inmediata, sino por la bipedestación prolongada. Un elemento diferencial con los otros síndromes que habíamos hablado. Adicionalmente, que va a responder a una activación autonómica marcada, pero sobre todo parasimpática, contrario a lo que nosotros vemos en los otros mecanismos que vemos que es una hiperactividad o una hiperreactividad de tipo simpático. Y que dependiendo de la respuesta que predomine, nosotros vamos a poder decir que este tipo de intolerancia vamos a poder ser
cardioinhibidora cuando lo que predomina sobre todo es una disminución de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí en el esquema vemos el gráfico de arriba cómo existe un fenómeno cardioinhibidor porque la frecuencia cardíaca de estarse incrementando progresivamente con la bipedestación, de repente es una caída súbita y entonces el paciente se sincopa. Mientras que también puede ser vasodepresora. Eso lo vemos en el esquema de abajo, por ejemplo, en el cual podemos ver cómo la presión arterial se mantenía constante durante el principio de la bipedestación y de repente es una caída súbita. Y cuando ambos fenómenos coexisten en el mismo paciente, decimos que existe una respuesta mixta. ¿Ok? Aquí tenemos en esta tabla algo muy interesante que nos hace una comparación de los distintos síndromes que estábamos hablando de intolerancia ortostática, para poder evaluar algunos parámetros como en qué edad es más frecuente, qué sexo, qué tipo de síntomas son los que predominan, cuáles tienden a sincoparse más que otros, quiénes tienden a bajar mucho más la presión y qué pasa con la frecuencia cardíaca en cada uno de estos eventos. ¿Okay? Es una imagen bastante didáctica, es un esquema bastante sencillo, pero de gran utilidad para quienes recién se están acercando a los conceptos de hipotensión ortostática y síndromes de intolerancia. ¿Ok? Pues no lo revisaremos a detalle, pero pues ahí tienen la imagen para los que deseen profundizar. Bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a tratar a estos pacientes? Pues bien, para tratar a estos pacientes vamos a tener que existe un pilar fundamental que va a ser el tema de la formación y cambios de estilo de vida, sobre todo enfocado a la disminución del sedentarismo. El deporte es una de las cosas que permite que más nos adaptemos, más toleremos la bipedestación y por ende pues nos ayuda bastante que la persona que era obesa, que hacía poco ejercicio, pues realice algo de actividad. ¿Ok? Incluso se habla en ocasiones en pacientes que tienen síntomas muy marcados que podemos hacer algo que se llama reentrenamiento del ortostatismo, es decir, como que volver a enseñarle a nuestro organismo que entienda qué mecanismos tienen que desarrollarse cuando tenemos ortostatismo. Y esto se hace con TIL-test, pero bueno, no es el tema específico de ahora, ¿no? Y pues también un tema importantísimo es la hidratación. El paciente pues tiene que tener, generalmente ocurre una hipotensión con estos fenómenos y por ende pues es importante que el paciente se hidrate y que no solamente se hidrate con agua, que tenga electrolitos. Por eso es que es extremadamente importante en el deportista, en la persona que hace actividad, pues, y sobre todo en las personas mayores que su mecanismo de sed ya ha sido un poco deteriorado, pues que les enfoquemos en el hecho de la importancia de hidratarse. Muy bien, ahora, y también pues hay que quitar ciertos fármacos que puedan tener algún efecto nocivo en cuanto a nuestros mecanismos de ortostatismo. En nuestro medio, en lo que es cardiología, uno de los fármacos que más se relacionan con eso van a ser dos grupos. El grupo de los diuréticos, pues que se correlacionan bastante con fenómenos de intolerancia al ortostatismo, y también fármacos como la doxazosina, que también son fármacos que conducen mucho a eventos de hipotensión ortostática. Pero ¿qué hacer entonces si a pesar de todas estas medidas iniciales básicas y mucho más sencillas, persisten las sintomatologías? Pues entonces vamos a ver que ninguna de las ofertas de tratamiento que vamos a encontrar vamos a tener un grado de evidencia y un nivel de recomendación muy alto, son un nivel 2A. Y entonces, pues, frente a eso podemos mandar maniobras de contrapresión, es decir, al paciente explicarle que cuando tenga esta sensación que se va a desmayar o que tiene alguna molestia, pues decirle que puje, que haga fuerza, que haga maniobra de Valsalva para ver si es que esto ayuda de alguna forma. Medidas de compresión como medidas elásticas para hacer que el funcionamiento de las válvulas venosas de nuestras piernas tenga una utilidad más grande, estén un poco mejor desarrolladas. Otra cosa que se les puede enviar es que no tengan un decúbito completamente horizontal, sino que pues durante el reposo utilicen una pequeña almohadita para que no tengan un cambio tan brusco de una posición de 0 grados a una posición de 70, 80, 90 grados cuando se ponen de pie. El uso de ciertos fármacos que no están disponibles, por ejemplo acá, como la amiodarina y la fluorocortisona, son utilizados en pacientes que son rebeldes a la terapéutica con las otras medidas inicialmente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un poco de manera más gráfica estos elementos que habíamos mencionado, el tema de que hay que reentrenar a nuestro cuerpo, beber mucho más líquido, hidratarnos apropiadamente, tratar de perder peso, se ven algunas de las bandas compresivas que podemos usar, tratar de comer menos, de evitar comidas tan pesadas, evitar el alcohol, ciertos fármacos y practicar sobre todo ciertas estrategias de adaptación al ortostatismo que son
sobre todo la bicicleta acostado, la natación y un tipo de silla o de bicicleta pues que nos permite también ejercitar el tren superior y que pues va a permitir que tengamos una mejor tolerancia a estos mecanismos. ¿Ok? Entonces, terminando, vamos a concluir los siguientes elementos, que los síndromes de tolerancia ortostática van a ser un grupo de trastornos que están presentes, ocurren en la clínica habitual y que van a tener un conjunto de síntomas y signos cuyo denominador común va a ser la presencia del ortostatismo, la bipedestación, como desencadenante de estos cuadros. Existen 4 formas de estos síndromes de intolerancia ortostática y que se pueden reconocer a partir de una prueba que se llama TIL-test, pero también, como decíamos, el examen físico nos puede ayudar desde ya a aproximarnos a ellos. ¿Ok? Otra cosa importante es que el paciente que tiene intolerancia ortostática, y por eso se agrupan como unas patologías comunes, puede tener superposición de síntomas en momentos determinados. Es decir, por ejemplo, una persona puede que haga taquicardia postural ortostática a los 30 años y pues después a los 50 haga hipotensión ortostática. Es decir, sigue teniendo intolerancia ortostática, pero el espectro en el cual se está moviendo ha cambiado. Y esto es evidente porque pues las personas no son iguales a lo largo del tiempo y esto es algo muy importante de tener en cuenta. El hecho de que tengamos uno de los síndromes clínicamente manifiestos en un momento, no significa que eso vaya a ser estático y durante toda la vida dicha persona solamente pueda moverse en esa parte del espectro. ¿Ok? Que las medidas no farmacológicas, son extremadamente importantes y por eso se le hizo un énfasis mucho más grande y que el tratamiento farmacológico es fundamentalmente sintomático. No existe ninguna cura real para ninguna de estas patologías, sino que lo que hacemos es tratar de parchar los síntomas con medidas que vayan enfocadas a que predomine en la persona. ¿Ok? Si es el mareo, tratar de enfocarnos en eso. Si es la hipotensión, tratar de ver eso. Si es la frecuencia cardíaca aumentada, tratar de controlar esa frecuencia cardíaca. Es decir, que fundamentalmente atendemos al síntoma que está predominando porque fisiopatogénicamente, si bien mencionamos 2 grupos de fármacos que estaban indicados con un nivel de indicación 2A, no está demostrado su efectividad a largo plazo y por ende pues no son como que indicación de entrada para el manejo de estos pacientes. ¿Ok? Muchas gracias y pues nos vemos más adelante si es que hubiera alguna inquietud. No sé, Anita, si tienes alguna otra cosa que decirme. Muchas gracias, doctor Juan. Creo que este es un tema bastante importante, porque es un tema que muchas veces los cardiólogos no le damos la debida cobertura. Realmente, por ejemplo, este síndrome de taquicardia, dentro del síndrome de intolerancia ortostática, el de taquicardia postural también está relacionado con complicaciones de pacientes que hayan padecido post-COVID, como síntoma crónico o de larga duración. Puede tener secuelas que pueden incluir disautonomía dentro de las afecciones que tiene el sistema nervioso autónomo. Me recuerdo que hace poco la JACC publicó un reporte de casos donde una serie de mujeres jóvenes, representando cerca del 80%, pues han tenido este síntoma que es el de taquicardia postural ortostática post-COVID, y ellos han hecho una serie de casos donde se han dado cuenta de que de una manera sostenida han tenido la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto o tras permanecer 10 minutos de pie. Entonces, hay que recordar de que también se puede precipitar estos casos por una enfermedad viral o por una infección grave en un 30-50% de los casos, o podría estar involucrada con una respuesta inflamatoria o autoinmune, ¿no, Juan? Sí, Anita, muy importante lo que mencionas porque en el contexto mundial no podemos hacer abstracción de que estamos viviendo una pandemia y que pues esta pandemia del COVID-19 pues ha cambiado un poco la perspectiva de lo que nosotros conocíamos como cardiología dentro del área nuestra, la parte de arritmias. Vemos frecuentemente taquicardia post-COVID y pues ocurre incluso durante tiempos prolongados. Casualmente el hospital donde laboró es un hospital centinela de COVID y por ende pues el volumen de pacientes que atendemos con complicaciones arrítmicas post-COVID es muy alto, ¿ya? Pero realmente más frecuente que, o sea, si bien hay reportes de casos y es muy probable que tenga que ver una alteración disautonómica relacionada con el proceso infeccioso que estamos hablando, pero lo que más frecuentemente se halla en el COVID es una taquicardia sinusal inapropiada. Es decir, que estos pacientes tienen taquicardia tanto en decúbito como en bipedestación, como comiendo que estando durmiendo. Son pacientes que mantienen una frecuencia cardíaca basal muy elevada.
¿sí? Entonces eso es lo más frecuente en el paciente post-COVID, pero pues evidentemente pues este grupo de patologías no está para nada alejado de lo que puedan encontrarse. Y agradezco pues el aporte que haces, porque si los compañeros que se dedican a cardiología general o medicina general, tener en cuenta que pues evidentemente un paciente que le dice, tuve COVID hace 3 meses y estoy ahora que cada que me pongo de pie siento que el corazón se me acelera, pues pensar que puede estar presentando alguna de estas patologías que hablamos. Muchas gracias, Anita. Gracias a ti, Juan. Ahora, yo le pido a todas las personas que están de participantes también con nosotros, cualquier duda que ustedes tengan lo pueden colocar hacia el chat para que al final de la sesión de conferencias pues podamos tratar de darle respuesta a sus dudas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Sergio Rubachín, desde Argentina. Él es egresado de la Universidad de El Salvador en el año 1984, docente adscrito de la Cátedra de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires del Hospital Ramos Mejía desde el año 1992. Además, es médico del servicio de ecodoppler cardíaco, ex becario de la Universidad de Cleveland, especialista de cardiología de la Sociedad Argentina de Cardiología, también es miembro adherente y también es director de varios cursos ecodoppler cardíaco de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a dar creo que esto es algo importante para los cardiólogos, por lo tanto vamos a extender un poco más la conferencia. Él nos va a dar su conferencia que titula Ecocardiograma transesofágico, la visión desde un cardiólogo. Muy buenas noches, Sergio. Tu micrófono, Sergio. Sergio, el micrófono, por favor. Ahí está, ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, muchas noches a todos. Bueno, les voy a hablar de un tema muy interesante, es una técnica, ¿sí? El ecotransesofágico es una técnica de segundo nivel, deriva del ecodoppler cardíaco, que como todos sabemos es una técnica muy utilizada en cardiología. Es la segunda técnica más utilizada en el mundo, en cardiología, después del electrocardiograma, el ecodoppler cardíaco. El ecotransesofágico, el ecodoppler cardíaco, en principio, es una técnica que se utiliza para todas las patologías cardíacas. Como ustedes saben, se utiliza para problemas valvulares, pericardios, enfermedades congénitas, para la medición de la función ventricular, pero tiene algunas limitaciones técnicas. Eso hizo que entre las revoluciones que hubo en el eco, como fue primero la incorporación de la ecografía bidimensional a partir del modo M, después el Doppler color, el ecotransesofágico fue realmente un punto de corte importante porque permitió utilizar el ecotransesofágico de una manera más apropiada para ciertas patologías que no podían verse, no podían evaluarse previamente. La ecografía transesofágica ya se ganó un lugar como método diagnóstico privilegiado, como vamos a ver ahora, ¿sí? Y la característica que tiene que estudia el corazón desde el esófago. El ecograma transesofágico utiliza una sonda que es similar a la endoscopía digestiva, ¿sí? Que se coloca por vía esofágica y tiene la particularidad entonces de que puede ver al corazón en forma más íntimamente directa, ¿no es cierto? Especialmente las estructuras más posteriores, como son la aurícula izquierda, la válvula mitral, y también estructuras que no se ven normalmente en el ecotranstórácico porque están ocultas, como son la orejuela auricular izquierda y el callado aórtico y la aorta descendente. Por lo cual no solamente permite una mejor visualización, sino que también permite valorar estructuras que no se podían ver inicialmente y con eso diagnósticos que tampoco se podían hacer. Por ejemplo, trombos en la orejuela izquierda o patología de la aorta. Una de las características que tiene el transesofágico es que, a su vez, de estar más íntimamente ligado a ciertas estructuras posteriores, también tiene, por lo tanto, una mejor definición técnica por estar cerca, pero también una mejor definición porque utiliza transductores de menores megahertz. Hay una relación directa entre la potencia de los transductores con la penetración, por lo cual, al tener que tener menos penetración, porque no tiene que atravesar estructuras como el tórax, los pulmones, la grasa, las mamas en la mujer, tiene una definición mayor. Se utilizan transductores de 5 a 7 MHz y el transductor tradicional en adultos para ecografía es de 2,5 a 3,5, así que es casi el doble. Se imagina que la imagen es mucho mejor. En chicos se utiliza 5 MHz y la imagen en chicos que tienen buena ventana transtorácica en general no requiere muchas veces de transesofágico para visualizar muchas
estudios porque la definición técnica es buena, pero en adultos la cosa es diferente, y especialmente en obesos y en pacientes con EPOC. Esta es una sonda endoscópica, ¿sí? La que vemos que la tiene en la mano, ese es el transductor, ¿no es cierto? Este es el aparato de eco. Y acá tenemos cómo se realiza el estudio. A la izquierda tenemos un estudio hecho en forma ambulatoria, ¿sí? en un consultorio, que es la forma tradicional de hacerlo. Y en el caso particular de la derecha vemos lo que ocurre ahora en algunos centros, de algunas maneras, esta es la manera más exagerada, digamos, para la cobertura contra COVID, que es hacer una cobertura totalmente de vidrio, ¿no? Y meter el transductor por un orificio. De cualquier manera hay que cuidarse, ¿no es cierto? Cuidarse uno con los métodos de protección apropiados y también al paciente, ¿no? Poner una mascarilla, taparle con una especie de barbijo artificial, haciendo un agujero, como para poder, porque los pacientes siempre tosen, porque tienen secreciones, ¿no es cierto? Entonces son pacientes difíciles, y uno los tiene de frente cuando se hace el estudio, como se ve en el gráfico. Aparte de hacerlo en ambulatorio, como tema de que también se puede hacer el procedimiento en otros ámbitos, ya que tenemos el procedimiento en hemodinamia, vemos cómo está manejando el laboratorio de hemodinamia, que tenemos una imagen a la izquierda donde está el aparato, con el aparato, y a veces incluso tiene utilización de pantallas ya prediseñadas, como acá tiene una pantalla grande, estoy marcando con la flecha la imagen radioscópica, ¿sí? Y acá arriba la imagen con el eco, o sea que los hemodinamistas seguían con el eco, especialmente para todo lo que es, como vamos a ver después, el transesofágico en procedimientos hemodinámicos. Y también en cirugía cardiovascular, ya hace muchos años que se utiliza la imagen de ecografía transesofágica 3D, por medio del cirujano, porque tiene una imagen muy similar a la real, ¿sí? Así que en quirófano y en hemodinamia, el eco transesofágico 3D se ha impuesto como método transesofágico, especialmente el 3D, los centros que lo pueden tener, por supuesto, ¿no? Se impuso como técnica ya habitual, no siempre 3D, por eso lo quiero aclarar, ¿sí? Pero el transesofágico, para poder visualizar, tanto no solamente por un médico a cargo, que puede ser anestesista o un cardiólogo, sino también por los propios cirujanos cardiovasculares o hemodinamistas. La evolución histórica del ecotransesofágico comenzó en el año 1976, cuando con una sonda que se colocó en un traductor endoscópico para la endoscopia digestiva, Frassini hizo el primer intento, luego en pocos años se utilizó 2D, y 2 años más tarde ya Matsumoto en Japón hizo monitoreo de cirugía vascular para ver la motilidad parietal y el engrosamiento en cirugía cardiovascular. Voy a decirle 2 palabras, algunas cuestiones técnicas básicas. Los pacientes tienen que tener un ayuno de varias horas porque pueden vomitar y aspirarse, por supuesto. A veces se los seda porque es una situación de nerviosismo eventual, pero la anestesia, que es un capítulo aparte, si quieren después lo charlamos, se puede hacer en forma anestesia local, que es lo ideal, y a veces anestesia general en casos puntuales. Hay centros que realizan anestesia general en forma rutinaria, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque complejiza la cosa, económicamente lo hace a veces inaccesible y aparte no permite hacer shunts, donde hay que hacer maniobra de valsalva para especialmente estudios con cardioembolismo. Acá siempre hay que remover las prótesis dentarias porque se llega a tragar una prótesis, después hay que hacer una endoscopia digestiva para retirarla, ¿no es cierto? Y los anteojos para más seguridad, pero es un estudio semi-invasivo que requiere los elementos básicos de todo procedimiento, como un monitoreo electrocardiográfico, un oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Por supuesto, un asistente y que haya todos los elementos para una eventual emergencia y una aspiración de secreciones. Pero lo más importante de esta diapositiva es tener en cuenta la experiencia del operador. El operador que hace el estudio transesofágico tiene una experiencia acabada y concisa en todas las patologías que puedan aparecer en el ámbito donde está desarrollando, si es en el consultorio externo, en el consultorio, o es en cirugía, o es en hemodinamia, o es en urgencias. Porque las patologías son diferentes y aparte requiere una experiencia puntual, ¿no es cierto? No se puede estar con el paciente para ver una disección de aorta en agudo, con un paciente inestable, ¿no es cierto? Y no tener experiencia de haber visto nunca una disección de aorta. Se supone que no tiene una experiencia acabada en ecotransesofágico, pero también, como previamente en ecotranstorácico, en todas las patologías. Tiene que tener una verdadera formación cardiológica, ecocardiográfica y también específicamente en ecotransesofágico de un tiempo bastante prolongado. Eso es lo que yo entiendo para hacer las cosas con suficiencia técnica. Las indicaciones del ecotransesofágico son principalmente en el ambulatorio, ¿no es cierto? La mala ventana transtorácica. Esto es una cosa dudosa porque los aparatos nuevos con armónicas y mejores ventanas por aparatos de última generación, esto no ocurre mucho. El otro día tuve casualmente una paciente que le mandaban a hacer
un eco transesofágico por una mala ventana transtorácica. Yo sinceramente hice el estudio con un aparato bueno, de buena generación, de última generación, y la imagen era satisfactoria. Pero bueno, se lo hice porque había tenido fiebre y querían descartar endocarditis, pero realmente la ventana transtorácica no era tan mala, no justificaba realmente, porque realmente se veía bien que no había patología. Disfunciones valvulares, nativas o protésicas, detección de fuentes hemolígenas son causas importantísimas. Las fuentes hemolígenas, especialmente para dejar trombos en la orejuela, en la FA, en la auricular, para tratar embolia paradojal por un fenómeno oval de alto riesgo, o patología de la aorta, callado aórtico, aorta descendente proximal, para descartar especialmente placas ulceradas con trombo de Brice, que así se llama, ¿no? Asociado. Para cardiopatías congénitas, en el consultorio externo, la patología más frecuente es la CIA, ¿no es cierto? No solamente para el diagnóstico, sino también para tomar conductas, ¿no? A veces conductas activas sobre decisiones si va a cirugía o a dispositivos de láser o similares. La patología de la aorta torácica, no solamente, como le dije, trastornos hemorrágicos, sino también aneurismas, endocarditis y todas las complicaciones posibles, abscesos, fístulas, aneurismas, pseudoaneurismas. Bueno, para procedimientos hemodinámicos, que vamos a ver, el primero que se utilizó en la historia fue la prevalvuloplastia para valvuloplastia mitral. Yo tuve oportunidad de participar en eso y es realmente interesantísimo ver el procedimiento de valvuloplastia con transesofágico en vivo, ¿no es cierto? Cómo dilata la válvula mitral, ¿no es cierto? Con el balón. Otro procedimiento de valvuloplastia, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Como se ve el mitral clip, los clips prevalvulares y el cierre de la orejuela. Y para precardioversión, desde el protocolo acute, que hace muchos años ya se hace transesofágico previo. Yo tengo mucha experiencia en eso, trabajaba en unidad coronaria, todas las semanas hacía transesofágicos a los pacientes que tenían que cardiovertir, y si no tenían trombo los cardiovertía y después se les dejaba anticoagulando. Después hay indicaciones precisas en UTI, cirugía y misceláneas. Esta diapositiva la puse porque en Argentina, la Superintendencia de Seguro de Salud, ya hace muchos años se aprueba para todas estas patologías el ECO desde el punto de vista de la seguridad social, ¿no es cierto? Lo que llamamos obras sociales. En pacientes en UTI, en todo paciente o terapia intensiva, ¿no es cierto? En cuidados intensivos, pacientes en shock, hipovolemia, en caso de taponamiento, rotura caudal, complicaciones del infarto, como aparte de rotura caudal, disfunción del músculo capilar, CIB, aneurisma, pseudoaneurisma, ¿sí? Traumatismo de tórax, ¿sí? Especialmente la transección aórtica, por ejemplo, puede ocurrir, y con el transesofágico realmente se ve muy bien la forma especial en la cual se rompe la aorta, y es un cuadro grave, por supuesto, es una indicación de un paciente hiperagudo, ¿no es cierto? Pero el transesofágico es realmente muy importante en ese diagnóstico si se hace a tiempo. Y también inducción de isquemia con dobutamina en pacientes seleccionados para ver viabilidad en pacientes que estén en mal estado general y no quiera ver si tienen posibilidad de hacer una cirugía de revascularización o procedimiento de revascularización posterior. En cirugía, para corrección de cortocircuitos durante la operación valvular, para ver si hay fuga, ¿no es cierto? Si la operación es exitosa o tiene pérdida, ¿no es cierto?, la válvula. Durante la miomectomía, por miocardiopatía hipertrófica, para detección de embolia gaseosa, que es una complicación grave, ¿sí? La función ventricular global y regional, para ver la motilidad parietal, y la función sistólica global durante la cirugía de revascularización miocárdica, y también en cuadro de hipotensión o shock durante la cirugía, inexplicables que puede ayudar mucho incluso para medir hemodinámicamente en forma no invasiva, ¿sí? A pesar de tener también catéteres durante la cirugía, y poder valorar, ¿no es cierto?, un montón de parámetros, la función diastólica, la presión auricular, con las venas pulmonares es un parámetro muy exquisito de la presión auricular izquierda, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede valorar al paciente hemodinámicamente con mucha certeza. Acá tenemos lo que está la diapositiva, es de 2009, y ahí en este año ya se aprobó, se estableció, ¿no es cierto?, que en procedimientos como TAVI, hiperhipotésico, mitral clip, cierre de CIA, pero también para después, posteriormente, se amplió para los cierres de foramen oval y para lo que sería cierre de orejuela, ¿no es cierto?, se indica el transesofágico como guía, y si se puede, ellos, bueno, en Europa esto lo toman como norma, ¿no es cierto?, porque tienen mayor disponibilidad de equipo de 3D en todos los hospitales, es la realidad, ¿no?, de nuestra Latinoamérica con respecto a la globalidad de otros países del primer mundo, pero ellos establecen el 3D como método directo para hacer estos estudios, ¿sí? Indicaciones misceláneas, masas, que pueden ser aparte de vegetaciones, tumores o trombos,
Arterias coronarias, revisión directa de arterias coronarias, se debe demostrar, para fístulas intercardíacas, como dije, anticoaguloplastia, para embolia pulmonar, ver el trombo directo de la embolia pulmonar, se puede ver en un paciente que esté con sospecha de trombolismo y no sea claro el cuadro, para hacer trasplantes, los trasplantes mantienen las venas cavas, ¿no es cierto? Y eso puede ver muy bien por el esofágico y las cavas nativas, me refiero, para hacer el trasplante. Es una guía en esas ocasiones para hacer el trasplante, si es posible. Para catéteres, especialmente con trombos o vegetaciones, cuando están complicados con eso, la vista bicava, que ahora les voy a mostrar, es espectacular porque muestra la entrada de la vena cava superior por un lado y la vena cava inferior por el otro, y se puede ver claramente estas complicaciones. Dos palabras diciendo que la falla del transtorácico, como le dije antes, es por enfermedad, por mala transmisión del ultrasonido, por enfermedad pulmonar, obesidad, sobrepeso extremo, especialmente cuando hay estructuras de bajo tamaño. Por ejemplo, las vegetaciones de menos de 3 milímetros no se ven por el ecotransesofágico. Entonces ya es indicación, si uno sospecha una vegetación pequeña, que sea un ecotransesofágico, que tiene una mejor resolución técnica, o sea, resolución espacial. La pobre visualización del apéndice, que dije que se ve muy mal por el transtorácico, muy difícil alinearlo, la morfología de la válvula pulmonar, y una evaluación más completa aórtica también, ¿no es cierto? Porque si bien no está tan atrás como la válvula mitral, se ve con la mejor definición técnica, ¿sí? Y se puede a veces evaluar si es cúspide o no, ¿sí? Por ejemplo. Y para la guía de procedimientos, como el cierre de CIA, cierre de LIC peripotésicos, preparaciones valvulares tras catéter o cierre de orejuela. Las contraindicaciones básicamente son el ingestión reciente, la obstrucción esofágica, la red digestiva, la lesión metastínica previa, disfagia, pero estas son raras. Yo tuve pocas veces contraindicaciones. Una vez una persona que tiene obstrucción esofágica, no me pasaba la sonda, la llevó al quirófano, al otro día la volvió a hacer, le pedí al anestesista que le pasara una sonda nasogástrica, evidentemente tenía dificultades, se calculó el estudio, lo mandé a gastroenterología, y un tumor de esófago que estaba obstruyendo. Realmente uno tiene que tener experiencia, tiene que saber, no sé, uno se da cuenta, si no pasa, ¿no? No tiene que insistir porque es muy peligroso, uno tiene que tener, por eso digo, capacidad técnica para introducir la sonda, ¿no? Y aparte tiene que haber capacidad técnica después para la interpretación de la sonda. Las complicaciones son intolerancia, broncoespasmo, vómitos, arritmia, angor, me apuro porque si no no voy a poder mostrar todos los videos que quiero. Hipoxia, hemorragia digestiva, introducción traqueal. Estas dos últimas, la verdad que son rarísimas, nunca las escuché, pero bueno, están descritas, ¿sí? Realmente introducir la tráquea me resulta medio extraño porque va naturalmente hacia el esófago, ¿no? El traductor, pero bueno, ¿no? Podría pasar, aunque el paciente creo que lo manifestaría claramente. Hay PISFAR, que son falsas masas, falsas imágenes que pueden presentarse, que serían los músculos pectíneos, ahora vemos una imagen que realmente a veces están hipertrofiados y simulan trombos, la patología del centro auricular, que a veces está engrosado, una hipertrofilicomatosis y confunde, el anillo tricuspideo, que a veces también está como calcificado y confunde con una masa, ¿sí? Los hilos de suturas, ¿sí? La fosa oval, la válvula Estáqueo, que a veces están hipertrofiadas, la válvula Estáqueo, la red de Chiari, confunden con estructuras filamentosas que parecen trombos, y también espacio libre de como se le una hernia de ter gigante, o los senos oblicuos transversos pericárnicos, y reverberaciones y sombras acústicas que pueden confundir con imágenes. Acá están descritas en este cuadro todas esas, y una que puedo agregar es el famoso, ahora se lo voy a mostrar, acá tenemos, esto que se ve a la izquierda y arriba es la hipertrofia licomatosa septal, un engrosamiento del septum intraauricular muy importante respetando la fosa oval. A la derecha, arriba, tenemos una orejuela que tiene músculo pectíneo muy hipertrofiado. Esa imagen está un poquito ensanchada, ¿sí? Cuando yo la puse, pero la verdad que no estaba tan estable, ya estaba la aurícula. Aparte no tiene smoke, no tiene humo, por lo cual es una orejuela normal, ¿sí? Esta orejuela LAA es orejuela auricular izquierda en inglés, y está normal, y los tres músculos pectíneos que lo estoy marcando, ¿sí? Son normales, están hipertrofiados. Acá tenemos el famoso cresta de Coumadin, ¿sí? Que a veces, ahora van a ver la diapositiva siguiente, donde lo explican, ¿no es cierto? Es una imagen que parece un trombo, ¿sí? Es una falsa imagen, ¿no es cierto? Y ha dado inicio a un montón de tratamientos con warfarina, ¿no es cierto? En nuestro país sería con acero-fumarol, porque la warfarina se usa poco, ¿no es cierto? Por lo menos en Argentina, ¿no? Y realmente se lo llama cresta de Coumadin, ¿no es cierto? Por esos diagnósticos inapropiados. Y de abajo a la derecha tenemos una aorta descendente, ¿no es cierto? Vemos reverberaciones en la cara anterior. Esto evidentemente no es plausible de ser adecuado porque la aterosclerosis es de abajo hacia arriba y en la aorta descendente, como en este caso, tiene un 70% de la cara posterior
Acá tenemos la imagen de la cara anterior de la aorta, por lo tanto esto no puede ser aterosclerosis de la aorta, porque abajo, en la parte posterior, no tiene, por lo cual esta imagen es claramente una imagen artificial. La cresta de Comadin la ha confundido con un trombo y ha dado una articulación necesaria en muchos casos. ¿Sí? Bueno, estos son los transductores. Aquí tenemos los transductores, los controles. ¿Sí? Aquí tenemos el tamaño del transductor, ¿sí? Si mira una moneda, ¿sí? Que es más o menos como una de un peso argentino. ¿Sí? Aquí tenemos los controles, como uno lo puede mover en forma hacia derecha a la izquierda con antirretroflexión, ¿sí? Y rotar con este botón directamente a 180 grados. Esto es lo mismo, ¿sí? Para ver los controles del aparato, ¿sí? Y acá muestra cómo se coloca hacia el esófago pasando, ¿no?, por la vía digestiva. En realidad, este gráfico muestra ahora cómo va a entrar la sonda, ¿sí? Y hace un corte transversal, donde corta en forma perpendicular la imagen que la toma como referencia. Saben que la ecografía toma la imagen, que sería el eco 2D, imágenes perpendiculares, y el Doppler toma imágenes paralelas al flujo. ¿Sí? Esta es la imagen de la visualización de cómo toma el corte de nuevo, y acá tenemos los cortes. En 0 grados, los cortes transversales, que sería el traductor monoplanar, que es el primero que se desarrolló. Los cortes verticales sería 90 grados, sería el corte perpendicular a este. Cuando existían el traductor biplanar, que hay todavía aparatos en el mercado viejo, que puede existir, son sondas que tienen de 0 pasan con un botón a 90 grados. Actualmente, los aparatos más modernos son multi-omniplanares y permiten que pase de 0 a 180 grados en forma directa, así apretando un botón o rotándolo. Estos son, de nuevo, todos los controles, y acá a la derecha mostramos las vistas, que sería el esófago superior, medio esofágico, transgástrico, que sería ya a nivel del estómago, y transgástrico profundo. Son todas las vistas que se pueden hacer en cuanto a profundidad. Bien, acá vemos la zona de la aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente, y hay una zona, que es una zona gris para el eco transesofágico, que es justamente donde pasa la tráquea, porque la porción superior de la aorta ascendente constituye una zona ciega por la interposición de la tráquea, el tracto bronquial, ¿sí? Por lo tanto, hay una pequeña zona donde podría eventualmente haber patología en la aorta del callado, ¿sí? La callado inicial, que es a veces difícil para la visualización, y por la metodología de transesofágica, ¿no? Pero es una zona igual muy corta, pero que evidentemente hay que tener en cuenta eso. Estas son las guías para realizar el ecotransesofágico de la Asociación Americana de Eco para anestesistas, para chicos, para adultos, todas las guías que existen, ¿no es cierto? Y también tengo que decir que especialmente en anestesia, los simuladores son una manera muy adecuada, pero no se ve que los anestesistas, la mayoría, no vienen de la cardiología, por lo tanto, no han rotado antes en ecografía, no conocen la ecografía transtorácica, por lo tanto, las vistas que aprenden, las aprenden directamente del transesofágico. Ellos tienen que aprender un montón de cosas, más todavía que los cardiólogos que ya tenemos formación acabada en cardiología, y conocemos, aunque no se dediquen a la ecografía, conocen la temática de ecografía transtorácica. Fíjense entonces que estos simuladores permiten entonces, con tiempo suficiente, ¿no?, lograr las vistas sin malestar para el paciente durante el procedimiento, ¿no es cierto? Que realmente es un procedimiento semi-invasivo y un poco molesto para el paciente. Lo tengo que decir, pero yo de tantos años que lo hago, ya prácticamente lo veo como algo natural, ustedes lo tienen que entender. Pero reconozco, yo me he hecho 3 endoscopías digestivas, sinceramente, con anestesia local y no tenía ningún problema. Pensé que la intolerancia es individual, ¿no es cierto? Tuve una experiencia una vez con un paciente que le tenía que hacer el estudio, yo me hice una endoscopía digestiva 10 minutos antes, en el mismo lugar que trabajo. Tenía todavía la boca dormida, ¿no es cierto? Voy, y un muchacho joven que me dice, doctor, no me lo voy a hacer el estudio, me arrepentí, porque tengo miedo, me lo voy a hacer en otro lado con anestesia general. ¿Sabés de dónde vengo yo? De hacerme una endoscopia digestiva, similar al estudio tuyo, de la misma manera que te lo haces vos, nada más que para ver el estómago, y no ver el corazón, y estoy acá lo más bien. ¿En serio? Me dice. Te lo juro. Me hice el estudio y no me pasó nada. Bueno, lo acepto, me dice, me lo voy a hacer. A los 10 minutos, 15, cuando termino el estudio, me dice, la verdad, doctor, el miedo que tenía me lo metió mi mamá, mi papá, mi tío, un vecino. Me dijeron que era terrible, y no es así. O sea que hay mucha mala fama sobre la intolerancia, y la gente, lamentablemente, le tiene miedo. Como ahora le tienen miedo a cierta vacuna, por ejemplo, por el COVID. Es así, ¿no es cierto? Yo creo que el método no es necesariamente cierto con la actividad general. Acá tenemos una vista del eje corto, donde les quería mostrar que la vista anterior está al revés, que la vista torácica está por abajo y la posterior arriba, igual que los músculos apilares. ¿Sí? Es una visión que se ve al revés. Acá tenemos los planos de la válvula aórtica, los segmentos medios, donde vemos claramente la válvula aórtica, ¿sí?, con las 3 coronarianas, ¿sí?,
Tenemos el ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda, el septum intraauricular, a la izquierda arriba, ¿sí? Acá vemos una muestra patológica abajo, necesito acá el eco, el dibujo del mismo, y la aura cerrada y abierta, ¿sí? Claramente hay una definición muy importante. Acá tenemos un 4 cámaras, que es similar a las vistas de 4 cámaras de transtorácico, ¿sí? LA es aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, ¿sí? Acá tenemos una vista del eje largo, donde vemos la aorta, se la mide también similar al eco transtorácico, la porción es de raíz, sinusal, sinotubular y aorta ascendente proximal. Pueden existir aneurismas saculares que tengan una dilatación circunscrita a un segmento, por lo cual hay que medirlo en todos los segmentos posibles. Después, si uno hace la rotación, que ahora les voy a mostrar, para ver la aorta descendente, uno tiene que medir también en el callado, en todos los niveles de aorta descendente, porque puede ver aneurismas localizados, ¿sí? Bueno. Acá les muestro un videíto que les hice para ver las vistas, ¿sí? Cortito, con música de base para que no se aburran. Acá tenemos las 4 cámaras, ¿sí? Apical, como les dije, similar a la vista. Acá tenemos un 5 cámaras, aparece la aorta. No sé fuera de la música, no importa. Un eje largo apical, ¿sí? Y acá tenemos, y ahora vamos a ver la vista de la aorta, y acá vemos la orejuela de la izquierda que asoma, ¿sí? Habría que subir un poquito para que aparezca plenamente, ¿sí? Y ahora rotamos totalmente el aductor y vemos lo que es la aorta descendente, ¿sí? Bueno, con esto le quería explicar con esto cómo se realiza el estudio. El estudio técnicamente se entra, se busca a nivel medio ventricular, se buscan las 4 cámaras, se sube un poquito para ver la orejuela, se rota para ver el septum intraauricular, depende de la patología que uno busca. Yo estoy hablando de la forma más genérica, ¿no es cierto? Si uno quiere buscar un trombo en la orejuela, va directamente primero a la orejuela. ¿Por qué hay que hacer siempre primero lo que es más importante? Porque con los estudios transesofágicos uno nunca sabe lo que puede pasar. A mí hay pacientes que han sacado la sonda 5 veces, he terminado el estudio por la mitad, todo puede pasar. Entonces uno siempre tiene que ser práctico, siempre tiene que realizar un estudio transesofágico completo, previo, por 2 razones. Primero, porque hay estructuras que no se pueden medir en transesofágico. La aurícula izquierda no se puede medir claramente porque no entra, realmente no está dilatada. Y la punta del ventrículo no se llega a ver, está muy, muy adelante, ¿no es cierto? No se ve que el transesofágico entra por el esófago, no se ve con plenitud. Por lo tanto, un trombo en la punta del ventrículo no es la manera para verlo. He tenido pedidos de transesofágico por trombo en la punta apicales muchas veces. Bueno, así que yo les diría que uno ve las vistas, evidentemente si hay una causa donde uno tenga que ver, por ejemplo, un aneurisma, una causa donde uno considere que es fundamental, o el paciente está en cuidados intensivos y es una urgencia, uno va primero a eso, ¿sí? Pero si no, el orden es ver los segmentos medios, ver las 4 cámaras, ver el tabique intraauricular, ir a la orejuela, medir la velocidad de la orejuela, subir por arriba, que nos vamos a hacer ahora, y ver las venas pulmonares, especialmente la vena pulmonar superior izquierda, si se puede, se buscan todas las venas pulmonares. Después se buscan los flujos para ver si hay insuficiencia mitral. Y después de todo eso, cuando se ve todo en todos los planos, se entra a gástrico, después, si es necesario, porque es muy molesto. El estómago es molesto realmente para el paciente, pero bueno, entra en todo el protocolo, necesito se lo tendría que aguantar típicamente para ver la motilidad parietal y los músculos papilares, especialmente si uno sospecha de disfunción músculo papilar. O sea, si uno realmente sospecha que puede haber un cambio importante en transgástrico, más vale que lo tiene que hacer. Yo hablaba si es un paciente que no tiene patología que lo justifique. Bueno, de cualquier manera se hace un transgástrico también, después se vuelve a poner segmentos medios, se rota, se busca la aorta descendente, que existe en estos planos, se va profundo, se busca la aorta descendente distal y se va subiendo, y cuando se llega ya al callado, con cuidado, porque se tiene que buscar de bris, la patología del callado, tiene que está muy cercano a salir, el paciente ya tiene intolerancia, y empieza a molestarle, y una vez tiende a sacarlo, se pierde de ver patología del callado, ¿sí? Pero cuando llega al callado se retira la sonda, ¿sí? Ese sería el orden habitual, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito las venas pulmonares. La vena pulmonar es muy interesante porque es un marcador directo fundamental para valorar la presión de fin de diástole, porque es directamente correlacionado con la presión auricular izquierda, que correlaciona con la presión de fin de diástole de la ventrícula izquierda. Y aparte la insuficiencia mitral es un parámetro exquisito para identificar la severidad. Esta es una vena pulmonar normal, con sístole, ¿sí? Mayor que la diástole, ¿sí? Que es lo normal. Se va disminuyendo con el aumento de la presión auricular, la sistólica, ¿sí? Y cuando se hace reverso, estamos en presión auricular muy alta, y también correlaciona con la insuficiencia mitral severa, ¿sí? Es un parámetro patoneumónico de insuficiencia mitral severa, es el más importante de todos.
Bueno, acá tenemos las venas pulmonares. No solamente se puede ver la vena pulmonar superior izquierda, todas las venas pulmonares se pueden ver por el transesofágico. Acá tenemos otra vista donde se ven las venas pulmonares derecha, superior e inferior, ¿no es cierto? Acá podemos ver las izquierdas. Esto ya es más técnico y realmente no quisieron dar en esto, pero se pueden ver todas. Con el eco transesofágico 3D se podrían ver directamente todas, pero aunque se aconseja que para tener una mejor técnicamente por el haz que es estrecho, ver por un lado las izquierdas y por otro las derechas. De cualquier manera se ve con mucha facilidad. Acá tenemos la red de Chiari hipertrofiada, ¿no es cierto? La aurícula derecha. LA es aurícula izquierda, abajo aurícula derecha, y tiene el septo auricular en el medio, y vemos una estructura que es la red de Chiari hipertrofiada, ¿sí? Que a veces puede confundir con una masa, ¿no es cierto? Anormal. Pero es una estructura normal, en este caso está exagerada, hipertrofiada. Aquí tenemos el seno coronario, acá tenemos la visualización de las arterias coronarias. Yo tuve una experiencia inicial con esto hace muchos años, y le hacía a todos los pacientes la visualización de las arterias coronarias, cuando hacían transesofágico, cuando tuve el primer multiplanar, ¿no es cierto? Y fíjense, le metía las drogas, le hacía estudios para reserva coronaria con dipiriamol, ¿sí? A los pacientes que tenían sospecha de enfermedad coronaria, ¿sí? Le hacía, cuando me pedían un ecoestrés, a veces le metía también el transesofágico, ¿sí? Y le medía la reserva coronaria y la DA en forma directa, no a través indirecta, como se hace por el eco transtorácico. Bueno, acá tenemos la vista bicava. La vista bicava es muy importante para ver a la derecha la vena cava superior y a la izquierda la inferior, ¿sí? Y acá se ve la orejuela auricular derecha, que también puede estar con un trombo, por ejemplo, en un paciente con la auricular, ¿no es cierto? O sea, no siempre la patología es izquierda, ¿no? Eso tenganlo presente. La orejuela derecha también se puede visualizar técnicamente muy bien por la ecografía transesofágica. Las venas cavas, bueno, como les dije, son pasibles de eventuales complicaciones de catéteres. Acá tenemos un videíto, ¿sí? Donde se ve, bueno, medio malo el video, no importa, ¿sí? Donde se ve la entrada a la derecha vena cava superior y la vena cava inferior. Acá les voy a mostrar ahora otra indicación muy importante, fundamental del eco transesofágico, que es la válvula mitral. La válvula mitral que está muy pegada también en la aurícula y se ve espectacular por el eco transesofágico. Acá tenemos los festones de la válvula mitral, que normalmente hay tres posteriores y tres anteriores, aunque a veces hay supernumerario que se descubren por el eco transesofágico, ¿sí? Pero claramente no se pueden ver todos en un mismo plano. En el plano de eje corto transgástrico se pueden ver con dificultad los 6 festones y también las comisuras anterolateral y posteromedial. Pero no es tan fácil y tan aclarado. En realidad en la práctica se aconseja con este 2D utilizar varias vistas, como vemos en este plano, ¿sí? Y en determinado ángulo, y en algunos de ellos se puede ver P2 y A2, en otros P1 y A2, ¿sí? Entonces uno con la sumatoria va viendo todos los elementos de forma individual. Esto surge de la valoración de Carpentier, ¿no es cierto?, con la caracterización de la patología de prolapso mitral en relación a los segmentos comprometidos en la válvula mitral, ¿no es cierto?, de los prolapsos de cada segmento, ¿no es cierto? Y acá tenemos una vista donde muestra en los ejes, ¿no es cierto?, cómo están los distintos segmentos y cómo, distintos grados, y cómo cada vista proporciona. Lo importante de todo es que con el transesofágico 3D, que no se dispone, como le dijo, en todos lados, pero que nos puede aclarar tiene mucha facilidad para esto. Pero bueno, donde uno tiene el 2D, tiene que entonces hacer distintas vistas para tratar, en casos puntuales, tratar de ver todos los segmentos que están involucrados en caso de patología de válvula mitral. Aquí les voy a mostrar un video, en este caso de un prolapso P1, P2, fíjense, hay una insuficiencia mitral que parece que tuviera dos flujos, uno central y uno excéntrico, se basa en el tabique interauricular. Espero que lo vean bien, acá se vislumbra la orejuela, ¿sí? ¿Sí? Es un prolapso, ¿sí?, de la vaga posterior, ¿sí?, con dos segmentos involucrados. Y acá tenemos la imagen del eco 3D, ¿no es cierto?, donde se ven los dos segmentos involucrados. Bueno. Acá tenemos otro video, ¿sí?, donde tenemos un prolapso solamente del segmento P2, ¿sí?, pero que está la válvula Fly, ¿sí?, o sea que está la válvula totalmente libre, ¿sí? Esto provoca una insuficiencia mitral muy significativa. Acá tenemos otro prolapso, ¿sí?, el segmento P1, P2, parece más P2, pero es de los dos, ¿sí? Fíjense que no es fly, porque el segmento va para adentro, la punta. Antes la válvula de punta iba para afuera, ¿sí? Eso es muy importante para que se entienda el compromiso que tiene. Que cuando es fly, el compromiso es mucho más severo desde el punto de vista hemodinámico, ¿sí? Acá en este caso estamos viendo el cheque es bien excéntrico, ¿sí? ¿Sí? Hace el tabique interauricular, porque siempre va al lado opuesto, ¿sí? Cuando hay un prolapso posterior va hacia el centro auricular y cuando es anterior va hacia la pared lateral. Bueno, acá se ve, vienen tres cámaras donde se ve la aorta, se ve el ventrículo, la aurícula, se ve el jet, ¿sí?
espero que entiendan bien estas imágenes, yo les estoy explicando para tratar de aclarar, si no, los que no hagan eco, ¿sí? Es muy interesante. Acá tenemos la imagen 3D, ¿sí? Y ahora les quiero mostrar esto es similar al anterior, pero lo puse, disculpen la repetición, en el caso bastante similar, pero bueno, se lo quería mostrar porque había un gráfico, bueno, no importa, había un gráfico de Philips donde muestra la señalización de la imagen en un gráfico. Bueno, no importa, acá tenemos la ruptura de cuerda posterior, ¿sí? Donde también se ve el prolapso P2, ¿sí? Y una ruptura cordal. Acá tenemos otro prolapso con un jet severísimo, ¿sí? ¿Sí? Una extensión mitral por el color se ve que es severísimo. Acá tenemos otro video donde vemos un prolapso, ¿sí? 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 P2 con la válvula Flay, no contacta. Claramente hay una imagen, una distancia virtual entre ambas válvulas muy significativa, ¿sí? Acá tenemos algo muy interesante que se lo quería comentar. Cuando la insuficiencia mitral es severísima y da toda la vuelta y es excéntrica, puede llegar a la orejuela. Acá tenemos un video donde vemos que la imagen lava la orejuela, el flujo de insuficiencia mitral severa. Yo tuve una paciente en el consultorio hace muchos años, que le hice un eco transtorácico, vi que el flujo llevaba a la orejuela, le llevé al hospital, hice un eco transesofágico y la orejuela estaba con buenos flujos y velocidades normales. Me quedé tranquilo entonces porque pude quedarme tranquilo que no tenía riesgo, ¿no es cierto? No la anticoagulé. Al año, la vuelvo a ver, le hago otro transtorácico, se había calcificado más la válvula, se había deformado un poco, y el flujo tenía otra dirección. Efectivamente, no llegaba a la orejuela, y la orejuela, con la aurícula grande, con la FA, con 80 años, lógicamente las velocidades eran totalmente bajas, ¿no es cierto? Tenía smoke intenso y había un slush que era casi un trombo. O sea que el paciente cambió totalmente, ¿sí? Circunstancialmente, porque les cambiaron las condiciones, porque la válvula tomó otra dirección del flujo, porque se deformó un poco, ¿sí? Y eso hizo que cambiara, ¿no es cierto?, la dirección del flujo. Bueno, acá tenemos una prótesis mecánica, ¿sí? Acá tenemos una prótesis mecánica con un hiperirregular severo. Acá tenemos un trombo en la prótesis, ¿no?, homolateral, que está obstruyendo. Y acá tenemos un flujo hidrotésico severo. Y acá tenemos un video donde vemos dos leaks, ahora vamos a ver, dos leaks perivalvulares, ¿sí? ¿Se ven? Uno de cada lado. Una ruptura de músculo papilar, se ve cómo va de un lado a otro con severidad, esta es la muestra patológica. Acá tenemos la zona de la orejuela, es bilobulada en este caso, y se ven en distintos planos como tiene, en el de la derecha se ve claramente los músculos pectíneos, ¿sí? Aquí tenemos los flujos normales de la orejuela, más de 0,5, son velocidades estandarizadas como de bajo riesgo. Acá vamos a ver unos trombos, acá tenemos la imagen de un trombo organizado, de smog intenso. Acá tenemos, este es un video de un paciente que tiene un smog importante en la orejuela, que está dilatada, ¿sí? ¿Sí? También hay humo, poco menos intenso en la aurícula, ¿sí? Y este otro cuadro que van acá, es un paciente, ¿sí?, que del hospital. Fíjense que tiene humo intenso en la orejuela, humo intenso en la aurícula, ¿sí?, y tiene un trombito acá organizado en la base. Este paciente tenía estenosis mitral significativa, moderada, severa, estaba en ritmo sinusal. El médico que lo atendía no le quería anticoagular porque estaba en ritmo sinusal. Fue hace unos años y se consideraba, ¿sí?, que ahora las normativas últimas, estuve leyendo, ya toman como paciente de ritmo sinusal con estenosis mitral más de moderada, anticoagularlo previamente. Realmente es así, porque este paciente yo le insistí para que haga un ecotransesofágico, bueno, por suerte, porque lo anticoagulamos a raíz de esta imagen se encuentra, que es un trombo ya organizado con un slush, que es un trombo de formación, es altísimo riesgo embolígeno, ¿sí? Acá tenemos las velocidades, fíjense que son muy bajas, ¿sí? Cuando son menos de 0,20 es alto riesgo, punto de corte para alto riesgo, ¿sí? Acá tenemos la orejuela en 3D, y acá tenemos imágenes de la orejuela con la muestra patológica, ¿sí?, donde se ven claramente los músculos pectíneos. Impresionante, la verdad que impresionante la imagen, ¿sí? Acá tenemos otro trombazo en la orejuela, ¿sí? Otro trombo que está como saliendo. Lo que hay que fijarse en el trombo es la movilidad, en vivo, ¿no es cierto?, la base de implantación, ¿no es cierto?, ¿sí?, y la hepatitización, el contorno. Si está más calcificado, es viejo y tiene pinta de tener bajo riesgo embolígeno, ¿no es cierto? Siempre tengan en cuenta la tirada de Wicho, que establece que para que haya un trombo tiene que haber bajo flujo, alteración del endocardio, una zona subyacente y una alteración urológica.
siempre la fibrilación auricular y una alteración neurológica concomitante. Por eso ocurre la formación del trombo. Este es un smog intenso en la aurícula, ¿sí? Fíjense que la aurícula está muy intensamente llena de smog intenso, un paciente con estenosis mitral. Los trombos en la estenosis mitral, son mitad en la aurícula y mitad en la orejuela, en la FA reumática. En la FA no valvular son 90% en la orejuela y 10% en la aurícula. Así que este paciente con estenosis mitral tenía alto riesgo de tener trombos en la aurícula y este eco lo demuestra. Esta imagen es espectacular, parece un alien. Esperemos que se vea el video. Les quiero mostrar el video porque no se puede creer. Es un trombo en bola, es un, ¿sí? Miren esto. Miren que se me trabó la imagen, pero es, bueno, ahí. Es un trombo flotante, ¿sí? Impresionante. A ver si se ve ahora. Fíjense, se mueve claramente, desaparece. Vamos a ver la patología de la aorta. La aorta bicúspide es una aorta bicúspide tradicional, ¿sí? Fíjense que tiene dos valvas. Esta, en cambio, es una válvula aórtica que presiona tricúspide, tiene tres cúspides, pero tiene función comisural de las coronarias izquierda y derecha, que es la mayor parte de las bicúspides por RAF inapropiado, ¿sí? Y es la que más se ve en la práctica clínica, ¿sí? Por eso es tan confusa la cateterización de la bicúspide, ¿sí? Que no es tan fácil porque se ven tres y hay que ver bien cómo abre, que abre en forma ovalada, ¿no es cierto? Puede simular cerrada una válvula tricúspide. Aquí tenemos una válvula cuadricúspide, más rara, ¿no? Creo que es una de 100.000, ¿no es cierto? La válvula bicúspide es 1 cada 86 personas, es muchísimo más frecuente en la práctica clínica. Aquí tenemos una válvula cuadricúspide, esperemos que ande el video. Yo hablo rápido, pero la computadora no me sigue. Perdón. Pido disculpas. ¿La ven? Claramente se ve que abre cuatro cúspides, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está, así. La estoy marcando. Bueno. Y acá tenemos algo que no es tan común, no lo van a ver posiblemente nunca, porque esto es un video que tampoco yo lo he visto en la clínica, ¿sí? Viene con música y todo. Es una unicúspide. Estamos viendo el trastorácico de la avenida transesofágica. Acá estamos viendo claramente de las 5 cámaras, ¿sí? Hay un reflujo aórtico, ¿no es cierto? Pongo todo tipo de música para que no se quejen. Acá tenemos el reflujo aórtico, una incidencia leve, y acá se ve en la aorta, ¿sí? El flujo intenso en la estenosis aórtica, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver el transesofágico, ¿sí? Ahí se ve la válvula. Claramente la válvula se ve que no es normal, ¿no es cierto? Cualquier persona que ve el estudio se da cuenta que la válvula tiene una disposición diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora se ven los flujos, se ve el grado de flujo incrementado previo, ¿sí? Se ve, y acá se ve claramente, ¿sí? Cómo habrá agarrado un solo nivel acá arriba, ¿ven? Claramente acá arriba, ¿sí? Se ve cómo abre en un solo nivel. Es una válvula unicúspide, unicomisural. Acá tenemos una disección de aorta, ¿sí? Con la velocidad, la falsa a luz abajo, con el trombo y verdadera luz, ¿sí? Dirección de aorta descendente, ¿sí? Acá tenemos inyección de aorta también descendente, ¿sí? Con el flap. Acá tenemos un flap con una comunicación con la entrada, ¿sí? Y acá tenemos una aorta severamente dilatada, ¿sí? Severamente dilatada, ¿sí? Con un flap espectacular. Le pido disculpas, pero tantos videos juntos me saturan. Perdón.
¿La ven? Impresionante, ¿sí? Este es el flap de disección, ¿sí? Claramente señalado con un flap realmente impresionante, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Acá tenemos una vegetación aórtica, ¿sí? La no carnariana. Acá tenemos una vegetación, un cable de marcapaso marcado por la flecha, ¿sí? Y acá tenemos un video donde se ve una vegetación en el marcapaso. Ahora la van a ver, ¿sí? Hay una imagen ahí que está agarrada en el trayecto del marcapaso, ¿sí? Claramente es una vegetación en el cable de marcapaso. Bueno, o sea que el transesofagio realmente define vegetaciones de menor tamaño, ¿no es cierto? Por los torácicos y la vegetación. Estas dos imágenes son espectaculares, espero que se puedan ver, ¿sí? Dos vegetaciones mitrales, ¿sí? Quiero que carguen, un segundo. Acá primero le voy a mostrar esta. Esta es una masa en una prótesis mitral biológica, ¿sí? Disculpa, se me saturó. Ahí está. Puse demasiados videos, entonces, bueno, a ver. Ahí está. Ahí está, ¿ven acá? A la derecha se ve claramente una masa, que en este caso resultó ser una vegetación, ¿sí? Tenía síndrome febril, pero podía también ser un trombo, raro ahí, pero bueno, ¿sí? Sospecha de masa en la prótesis biológica. Y lo que se veía antes, ¿sí? Que te lo voy a mostrar, ¿sí? Son dos imágenes espectaculares de la válvula mitral, ¿sí? ¿Sí? O sea, podemos ver los videos realmente impresionante, ¿ven? Me parece un pantalón agarrado de la válvula, ¿sí? En este caso, la válvula anterior, ¿sí? Y en el otro video, peor todavía, ¿sí? Más grande todavía, el de la derecha lo hice yo, creo que hace un, no sé, no demasiado tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pido perdón por el atraso con los videos. Es una vegetación, es como, ahí está, ¿ven? Parece un bebé, fíjense, ¿no? Es un bebé agarrado de la válvula. Impresionante. Pocas veces vi una cosa así, me tocó verlo en vivo, ¿sí? Acá tenemos un absceso aórtico con la doble luz, ¿sí? Una prótesis biológica aórtica. Le quiero decir dos palabras de la FOP, que es una causa de embolia paradojal, ¿no es cierto? Acá tenemos un FOP y claramente hay una diferencia virtual, ¿no es cierto? Que lo ve hasta un carpintero, no se van a hacer médico para esto, pero cuando uno le hace el video ve claramente que ¿sí? El espacio virtual se mantiene todo el tiempo. Si uno le realiza contraste salino, ¿sí? ¿Sí? Claramente no pasan 3 burbujas, que es lo que dicen tiene que pasar positivo, sino que pasan millones de burbujas. Así que este estudio es claramente positivo, ¿no es cierto? No cabe duda que hay pasaje, ¿no? No siempre hay pasaje. En este caso vamos a ver un zoom negativo, ¿no es cierto? Que también puede existir en otro paciente, por supuesto, ¿no? Todos son sospecha de ACV cardioembólico, ¿sí? Fíjense bien, burbujas importantes en la aurícula derecha que no pasan, ¿sí? A través del tabique intraauricular, ¿sí? Bueno. El divertículo septal, esta diapositiva está tomada un chat que comparte con el doctor Graciano, ¿sí? Es una causa inusual, dicen que es de bajo riesgo, pero en este caso el pouch o divertículo septal, que es una anomalía no tan frecuente, ¿sí? En este caso, a ver si se puede ver el video, tiene smokes intensos, ¿sí? Por lo cual está demostrado que es una causa de... ¿sí? Bueno, a ver si lo podemos ver. Bueno, no importa.
Placas en la aorta ascendente, en la aorta descendente en este caso, les quiero mostrar. Acá tenemos una placa, esta es la aorta descendente, una placa ulcerada, es una placa bien redundante, ¿no es cierto? Hay pequeñas ulceritas que se ven ahí, que está como carcomido, ¿sí? Esta placa es una placa chica, acá tenemos, pero a veces no es así. Este es un paciente severísimo, que tuvo una ACV, ¿no es cierto? Tiene una si ve que sea acá la base, que se ve acá abajo, este engrosamiento, lo mismo que la íntima media carótida, hasta la aorta. Se imaginan que si la aorta tiene engrosamiento, no se imaginan lo que son las arterias menores, ¿no es cierto? Este engrosamiento es exagerado, y hay un trombo asociado a otro trombo, ¿sí? Asociado. Esta imagen realmente es, fíjense lo que es. Aparte hay un trombito asociado al trombo inicial, al trombo grande, ¿no es cierto? Mide como 40 milímetros, ¿sí? Y realmente este paciente, ¿no? Si no hubiera hecho una ACV, uno se da cuenta que puede hacer una ACV en cualquier momento, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, no cabe duda que el riesgo es altísimo. En intraoperatorio, hay que tener mucho cuidado, puede haber aire en el lápiz, como se ve en la diapositiva, y también puede haber debris. En la zona de clampeo, acá claramente, ¿sí? Vemos un debris, esta es una imagen fija, pero esta imagen que se ve acá a la izquierda, en el reloj a la altura de hora 8 sería, ¿sí? Es un debris que estaba en la zona, ¿sí? A veces aparece en la zona de clampeo, hay que tener cuidado porque así se producen los ACVs perioperatorios. La mitad de los ACV perioperatorios son hemodinámicos y la otra mitad son embólicos por trombos, o sea, debris en la aorta, en el callado o en la aorta ascendente proximal. Acá tenemos otro video, en este caso tiene dos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, hay dos debris que se mueven, ¿sí? No sé si lo pueden llegar a ver, ¿sí? Una aorta totalmente ateromatosa, ¿sí? Y acá tenemos, sí, claramente también otros dos debris, ¿sí? Fíjense, a ver si lo ven. Fíjense, hay uno que se mueve para un lado y para otro, ¿sí? Bueno. Acá tenemos una obstrucción de trato de salida, ¿sí? Puede ser hemodinámico, intraquirúrgico, ¿sí? Puede producir una obstrucción de salida producida por problemas hemodinámicos por las drogas utilizadas, ¿no? El hipodinámico, ¿sí? Pero que puede dar consecuencias clínicas. Acá tenemos un strand, que es un hilo, en este caso puede ser un hilo de sutura, o un trombo, en este caso lo van a ver en la pared lateral de la aurícula izquierda, ¿sí? Si me permite el video, pido disculpas que los videos están lentos. 30 segundos, Doc. Bueno, ¿no me das 2 minutos más? Bueno. Bueno. Dame 2 minutos más. Bueno, a ver si andan los videos. Estos son hematomas que te ponen cirugía del lado derecho y del lado izquierdo. Y la derecha es un transtorácico, que se ve la compresión importante de la aurícula izquierda, ¿sí? Y acá de la derecha. Voy a apurar para tratar de terminar a tiempo, ¿sí? Les quiero mostrar. Yo traté de mostrarle todas las patologías y realmente. Disculpa que se me estaban los videos. Haberlo editado todos en uno y voy a hacer más fácil. Este es un mixoma de... Este paciente es una paciente que era esposa de un médico, ¿sí? Consultó por línea de palpitaciones y resultó tener una imagen que se descubrió porque un endocrinólogo la mandó a la paciente a hacerse un eco, ¿no es cierto? Y tenía una masa y después se hizo el transofágico, se hizo yo, se encontró esta imagen, ¿sí? Que es un mixoma, está adherida al septum intraauricular, ¿sí? Está obstruyendo la válvula mitral. Claramente es un mixoma muy importante y muy redundante, ¿no es cierto? Tiene alto riesgo hemolígeno, ¿sí? Este es un tumor de aorta, ¿no es cierto? Cuando hay patología de aorta, ¿sí? Se puede ver claramente que puede ser un sarcoma en ese caso. Es un estudio de Massachusetts. Acá tenemos una sería pequeña, ¿sí? Con un chute de izquierda a derecha. Esta paciente había sido operada, ¿sí? Previamente de una CIA senovenosa y no habían visto la CIA que quedaba redundante. Acá les quiero mostrar una CIA pequeña, el fenómeno de lavado. Esto es importante técnicamente. El fenómeno de lavado significa el flujo de izquierda a derecha porque lava el flujo, ¿sí? Por el contrario, cuando uno, ya termino Anita, cuando uno termina, tiene una CIA amplia, ¿sí? Como en este caso, va a ver, en este caso tiene mal borde aórtico y se puede ver claramente, ¿sí? Cómo
las burbujas pasan de un lado a otro, se ve claramente ya la imagen quieta, así no importa que se vea el video, ¿sí? Claramente se ve, ¿sí? Las burbujas pasan de un lado a otro, un flujo bidireccional. Se ve claramente uno, ¿ven? O sea que uno puede definir en este caso una salida amplia con flujo bidireccional y la anterior una salida pequeña, ¿sí? Restrictiva con el flujo unidireccional. Y esto así se ve en el electroencefalograma 3D. Directamente se ve el agujero, digamos, ¿no? Y mirá la muestra patológica, ¿sí? Y le quería mostrar solamente dos perspectivas en clase, que es importante. Se ve centrado con el contraste, donde se ve que no hay flujo, ¿sí? Y acá en un emplaste de movimiento, ¿sí? Ya puesto en la imagen 3D, ¿sí? Y le quería mostrar una cosa que no es muy común. Bueno, acá tenemos la imagen del lado derecho y izquierdo, y acá tenemos una imagen de un dispositivo que se movió, se desplazó, ¿sí? ¿Ven? Está desplazado. Entonces, ¿qué hicieron? Con un extractor, ¿sí? Lo retiraron. Acá se ve, quiero mostrárselo porque es impresionante. Este video no se puede creer, ¿sí? Bueno, lo concreto, a ver si lo puedo ver. Creo que lo llegaron a ver, pero no importa. A ver. Bueno, acá está. Pido disculpas, pero no se llega a ver el movimiento. Ahí está. Se ve como lo extrae, ¿sí? ¿Sí? De cualquier manera, luego luego se reconstruye, se recoloca y queda normal. Y por último le quería mostrar, ya terminamos, a ver. Esas son las conclusiones finales. Ya terminamos con esto, vamos a terminar acá. La Terpen sirve para, en hemodinamia para la colocación de mitral clips. Acá tenemos un mitral clip con imagen 2D y 3D. Y acá tenemos un paciente que se le colocó 3 clips, ¿sí? Vistos con el transesofágico y el transesofágico 3D. Concluyendo entonces, el eco transesofágico es una herramienta para evaluar las cardiopatías cardíacas y aórticas con mucha precisión. Tiene un alto rédito diagnóstico en todos los pacientes, especialmente en el paciente crítico, o sea, el aporte es realmente muy importante en UTI, pero también en hemodinamia, en cirugía cardiovascular. Es un método seguro, bien tolerado, eso cualquier cosa podemos charlarlo, pero realmente es bien tolerado en la práctica. Y el ecotransfuego 3D, ¿sí? Perdón. El ecotransfuego 3D nos aporta a eso una mejor reproducibilidad en tiempo real, ¿no es cierto? Es superior para valorar especialmente la válvula mitral, la presencia de vegetaciones o masas en catéteres, para las prótesis, en la patología de aorta y especialmente en lo que es patología congénita y en la guía de procedimientos, como dije, que se estipula su uso con 3D como regla por la mejor predicción. Bueno, gracias. Ya, bueno, le damos las gracias al doctor Sergio Ruachín por su conferencia. Hablar que el eco, bueno, como él decía, el eco transesofágico es una de las herramientas alternativas y diagnósticas que tienen tanto los cardiólogos clínicos como los cardiólogos especialistas en imagen cardíaca, sobre todo porque ofrece una mejor calidad de imagen que el eco transtorácico, como bien él explicaba, y porque permite visualizar estructuras que normalmente por el eco transtorácico no se pueden observar, como es la orejuela izquierda, callado aórtico. Además, permite determinar la severidad de las enfermedades valvulares, sobre todo cuando van previos a la cirugía cardíaca. También permite ver defectos congénitos que normalmente o que en ocasiones no se pueden ver por el eco transtorácico. También hacer o tratar de determinar o hacer diagnóstico diferencial de una masa intracardíaca y ayudarnos a determinar si es una vegetación, si es un trombo o si es un tumor. Y la podemos también utilizar durante la disección aórtica y durante la cirugía cardíaca, como bien el doctor nos hizo un resumen durante su conclusión. Entonces, automáticamente, si el doctor Ruachín no tiene algo más que agregar, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Así que le cedo la palabra a la doctora Anita y bienvenido. ¿El doctor Juan Díaz se encuentra en línea? Sí, Anita, cuéntanos.
Por ahí vi que la pregunta estaba dirigida para mí, justamente. Exactamente. La pregunta la hace Ildelia Hernández. Pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la taquicardia postural ortostática en pacientes post-COVID? Muy bien, saludos Ildelia. Justamente como habíamos mencionado, que Anita justamente hizo que cayéramos en cuenta de las taquicardias post-COVID, pues el manejo del paciente post-COVID, ya sea con complicaciones cardiovasculares o con cualquier otra complicación sistémica, fundamentalmente se enfoca a dos niveles. En primer lugar, cuando estamos hablando de un paciente con taquicardia post-COVID, tenemos que verificar si es que ese paciente tiene alguna lesión pulmonar residual. Bien, que es lo primero que tratamos de descartar, porque muchas veces decimos taquicardia postural ortostática, taquicardia sinusal inapropiada, pero resulta que el paciente se quedó post el COVID con una saturación de 91 o 90%, entonces pues no está teniendo una taquicardia inapropiada, está teniendo es una respuesta compensatoria a un mecanismo de disnea que está generando el COVID. ¿Ya? Entonces, pues eso hay que tener en cuenta. Bueno, primera cosa, descartar que no exista alguna lesión pulmonar residual producto del COVID. Una vez que hemos descartado esto, el paciente tiene una fisiología respiratoria normal, entonces podemos caer en el campo de lo que es netamente arritmias, que es a lo que nos dedicamos por el área de arritmología, y entonces ahí pensar en que tenemos que evaluar la presión arterial del paciente. Si el paciente es un paciente hipertenso y que no estaba en su esquema de manejo del tratamiento con un fármaco beta bloqueante, lo ideal sería incluir este grupo farmacológico en su esquema de tratamientos. ¿Por qué? Porque son fármacos que nos van a ayudar al manejo de la taquicardia del paciente, ya sea en el reposo, en el esfuerzo, en la bipedestación, en la sedestación o en el decúbito. Es decir, que actúan sobre la frecuencia cardíaca del paciente en todo nivel. Ahora bien, el otro escenario, imaginémonos que es un paciente que es normalmente con tendencia a la hipotensión o a presiones normales, pero normal baja. Entonces, en este grupo de pacientes, el fármaco que entra de utilidad muy grande que tenemos a nuestra disposición es la ivabradina. ¿Ok? Entonces, pues es lo que estamos empleando, dosis muy bajas de ivabradina, empezar probablemente con 2.5 miligramos y pues a partir de eso ir titulando dependiendo de la respuesta que tengamos. Se mantiene las indicaciones generales que tenemos para todo paciente con taquicardia postural ortostática, independientemente del COVID, que es el tema de la hidratación, de la ejercitación física y un elemento fundamental que en este grupo de pacientes juega un rol primordial, es el hecho del manejo del estado psicológico que tenemos, ¿ya? Recordar que el paciente post-COVID, al menos en el tema pandemia, se ha visto mucho ansiedad, depresión y trastorno mixto ansiedad-depresión relacionado con el encierro, el confinamiento, las medidas que se han tenido que tomar, y esto produce un nivel de activación simpática basal que, pues, si no lo tratamos desde la perspectiva psicológica psiquiátrica, por mucho fármaco que utilicemos para tratar de frenar esta respuesta simpática, no vamos a estar corrigiendo la causa que tal vez está detrás de eso. ¿Ok? Entonces espero haber respondido lo que la compañera nos estaba preguntando y no sé si existe alguna otra duda para poderle dar cabida en el momento. No sé, Ana, si tienes alguna otra pregunta que te hayan pasado por interno. También te quería agregar, a ver, un poco sintetizando, creo que también existe un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico, ¿no? Dependiendo del grado que tenga el paciente de tipo de taquicardia postural, dentro de la parte no farmacológica también se podría aumentar la actividad física del paciente con ejercicios aeróbicos, por ejemplo, como el remo, bicicleta, natación. No se debe dar medicamentos que disminuyan el volumen sanguíneo o que aumenten directamente la frecuencia cardíaca. Se puede añadir el aumento de la ingesta de agua, sobre todo que sea 2 o 3 litros al día. O incluso hay pacientes, dependiendo de su condición o su antecedente patológico familiar o su antecedente patológico personal, el aumento del consumo de sal, sobre todo 8 a 10 gramos al día. También hay, dentro de las medidas no farmacológicas, también está lo de emplear medidas de compresión de 20 a 40 milímetros de mercurio, sobre todo en las piernas. También Sí, existen otros fármacos que también tú has mencionado, sobre todo. Justamente es lo que es el tratamiento general del paciente con taquicardia postural o ortostática. Entonces, eso no difiere en realidad con el manejo del paciente post-COVID. O sea, el paciente post-COVID es un paciente que hay que analizar es lo adicional que se le pone en relación con el COVID. Pero de ahí, pues él se maneja como un paciente que no tuviera COVID y se atienden estas otras variables que no se tienen en cuenta en un paciente que estamos hablando de la era pre-COVID o pues que no ha tenido realmente una correlación directa de su patología al momento con lo que es la pandemia, ¿no? Exactamente, así mismo. Eduardo, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, estaba revisando el chat
y no veo que hayan preguntas para el doctor Sergio. De todas maneras, el doctor Sergio, yo quisiera, como a modo de resumen de su conferencia que él ha hecho, alguna orientación, alguna sugerencia que él le quisiera dar a los cardiólogos que se quieran introducir en lo que es el tema o aplicar el ecocardiograma transesofágico a lo largo de su experiencia, a ver si él pudiera sugerirle alguna anécdota interesante, algo que le haya pasado en el transcurso de su experiencia. No sé qué pudiera decir Sergio con respecto a eso. No, sí, como no. Mirá, experiencia tengo a montones. La experiencia, viste, que uno cuando habla surgen en relación, o sea, que uno recuerda algo y relaciona cosas similares, ¿no es cierto? Mirá, había puesto en tono de broma, ¿sí? Quería acá compartir pantalla, porque había puesto en tono de broma una diapositiva donde yo hice los estudios transesofágicos en todos los lugares posibles. Me tocó hacerlo en guardia externa, ¿no es cierto?, en emergencia. Una vez para hacer una versión la tuve que hacer, bueno, no importa, la tuve que hacer en la guardia general, ¿no es cierto?, llevando el aparato, en terapia intensiva, en unidad coronaria, ¿no es cierto?, en el consultorio común. Y tengo una diapositiva de un colectivo en Argentina que se llama Ecotrans, ¿no? Y decía, absolutamente me falta solamente hacerlo en un colectivo, en todos los lugares. He ido hasta la habitación de los pacientes a hacerlo, ¿no? Realmente el ecotransesofágico tiene una virtud, el eco, que es el bedside, ¿no es cierto? El eco se puede hacer en la cama del paciente, cosa que la resonancia magnética y la tomografía computadora no pueden. Por lo cual, a pesar de la resolución espacial muy importante que tiene la tomografía y la resolución también temporal que tiene la resonancia, con imágenes espectaculares y también en tiempo, ¿no es cierto? No se comparan a la resolución técnica que tiene el ecotransesofágico. El ecotransesofágico, por ejemplo, para la resolución de problemas de aorta, con un paciente descompensado que está en terapia, intubado y con múltiples vías, es imposible bajarlo para hacer una resonancia en la tomografía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ir con un aparato portátil a terapia, realmente uno puede hacer el estudio como si estuviera en cualquier lugar. Realmente, la ecocardiografía, con los aparatos ahora modernos, diseñados para ser portátiles, realmente se adaptó a los tiempos. Y quiero decir también que el ecotransesofágico fue una revolución porque permitió ver indicaciones diferentes. Pero también se le han sumado otros agregados, que son las armónicas para visualizar mejor la técnica de eco, se le ha agregado el Doppler tisular, el strain y la mejoría técnica general, por lo cual el método de ecografía en general se adaptó a la competencia que tuvo con nuevos métodos que surgieron posteriores, ¿sí? Porque la ecografía surgió en los 70 y la resonancia magnética de la tomografía son más modernas, ¿sí? Y son puramente digitales, y tienen una imagen que no es analógica, sino que es puramente digital, por lo tanto aumentan los píxeles de la imagen sin perder tanta definición, por lo cual el ecocardiograma podría pensarse que es un método más antiguo, ¿sí? Sin embargo se supo adaptar, y el ecotransesofágico realmente es un método que es maravilloso. Yo lo hago hace como 30 años, quiero contar, tengo una experiencia muy importante con esto. Quiero decir una cosa que, siendo un curso latinoamericano, me parece muy apropiado, y eso es lo que quería decir. Lo insinué durante la charla. En Europa y en Estados Unidos están acostumbrados a tener 5 aparatos en cada hospital con ecotransesofágico 3D y tener sondas de repuesto para cada aparato. Yo fui a Cleveland, fui también a Nueva York, y eso era así, ¿no es cierto? Hay aparatos donde tecnología por doquier. Mientras que en Argentina, y supongo que en otros países de América Latina pasará lo mismo, no es todo tan así. Argentina, que es un país medianamente rico, tiene una diferencia, ¿no?, de posibilidades técnicas para aparatología muy mal distributiva. Por lo cual hay lugares que tienen toda la tecnología y pocos lugares que tienen acceso, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la formación médica. Por eso yo quiero ayudar, ¿no es cierto?, para, como decís vos, ¿no es cierto?, para desarrollar la parte médica, pero la parte tecnológica en cuanto a la elección de equipos depende de factores políticos y económicos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Y en América Latina está eso un poco mal distribuido. Por otro lado, dije antes que para hacer un ecotransesofágico hay que tener una experiencia importante primera en ecotranstorácico, ¿sí? Y rotar. Yo, la experiencia mía la puedo contar. Me hice
con el eco transtorácico, yo cuando terminé la residencia fui a un hospital y fui con la condición de que me dejaran hacer eco, y fui con un médico que me enseñó y le hacía ecocardiograma a todo paciente que podía. Todo paciente que estaba internado le hacía eco. Y cuando hice el transesofágico, cuando compró la sonda del hospital, todo paciente que llegaba a tener 20 pacientes en la lista, y yo agregaba con sobreturno 6 o 7 transesofágicos. ¿Se imaginan que en pocos meses yo tuve una experiencia impresionante, ¿no? Pacientes en agudo, pacientes... Llegué a hacer, me metí en un protocolo para ACV, hicimos en un año y pico 500 pacientes con ACV isquémico y le hacíamos el eco transesofágico en las primeras 48 horas, ¿no? Para ver las causas de ACV cardioembólico. Y para eso había que estar siempre presto a hacer el estudio, aunque no tuviera turno, ¿sí? O sea, yo creo que si uno quiere aprender, tiene que poner un poco de uno, eso lo quería decir, ¿no? Lamentablemente, no sé si las condiciones están puestas para todos, hay que tener suerte un poquito, hay que estudiar, pero también hay que ponerle pie para tratar de hacer estudio. Hay que tener mucha experiencia, ¿sí? Para uno poder lograr tener experiencia en todos los temas. Pero realmente es un método maravilloso, ¿sí? Y yo creo que da mucha información técnica, ¿sí? Y creo que es un método subestimado, quería decir también, por lo menos en Argentina, ¿sí? Lo quiero decir, no sé, quería preguntarte a vos, en otros países, a ver qué opinan ustedes, ya que hay médicos en otros países, si la experiencia es similar, pero en Argentina es un método subestimado en cuanto a su uso, ¿sí? Yo no creo que esté pedido por un motivo económico. Yo trabajo en 7 lugares y en los 7 lugares tenía eco transesofágico. Y actualmente las sondas se rompieron en 6 lugares, ¿sí? Y no las reponen por un motivo económico. Entonces, evidentemente, el método se pide lo menos posible, ¿sí? Eso quería preguntarte a vos, y si hay médicos de otros países de Latinoamérica, en su experiencia, si consideran que el eco transesofágico tiene posibilidades económicas de desarrollarse de una manera pareja para todos los pacientes. ¿Entienden lo que digo, no? Siempre hay lugares donde se hace la última tecnología en todos los países, aunque sean de bajo nivel económico. Siempre hay islas en todos los países, ¿no? Por lo menos en ciertos países de Latinoamérica, ¿no? Por el tipo de política que se implementa. Pero especialmente en los países un poco más sociales, donde hay mejor distribución social de la medicina, ¿sí? Hay posibilidades, esa es una pregunta que puedo hacer de ustedes. Yo creo que el método es maravilloso, ¿sí? Y bueno, yo le aconsejaría que el que le guste se meta en un hospital, ¿sí? Ponga su tiempo para estudiar y tratar de hacer todos los estudios que pueda, ¿sí? Y logre una experiencia individual, ¿sí? Manejo de todas las patologías, ¿sí? Porque cuando viene un paciente a consultorio o en una situación crítica, uno tiene que tomar conducta y está solo, ¿sí? Y ahí se ve lo que uno sabe, ¿sí? Uno no puede decir que es una disección de aorta y que no lo sea y que después lo operen el paciente sin... me ha pasado un paciente que un compañero mío encima, un médico, le pidió un estudio transtorácico y le pareció que tenía una disección. Y realmente no fue un error, porque el paciente tenía una aorta dilatadísima, tenía creo que 70 de aorta, era creo que un marfano, un muchacho joven, y parecía que era una disección de aorta, ¿no? Tenía una imagen dudosa. El transesofágico la descartó, ¿sí? Pero el paciente involucró que se internara de urgencia, ¿no? Por sospecha de disección. Yo fui corriendo a hacer el estudio, ¿no? No me olvido más porque el paciente le habían dado de comer, porque pensaba que el estudio iba a hacerse al día siguiente. No tuvo el ayuno adecuado, ¿no? Y tuve la única experiencia en mi vida que el paciente me vomitó plenamente durante el estudio, ¿sí? No se aspiró, por suerte, ¿no? Así que eso es una complicación que hay que tenerla en cuenta, pero que en agudo no corre, ¿no es cierto? Así que creo que hay que saber de cardiología y hay que saber un poco de eco para meterse, pero es maravilloso. Todos los que lo quieran hacer, cuenten conmigo para que lo precisen, pero es un método que lo recomiendo porque es realmente espectacular. Gracias, Sergio. Ahora otra pregunta para el doctor Juan. ¿Estás, Juan? Sí, estaba leyendo justamente. Ajá. ¿Me Aquí lees hay una tú? pregunta de la doctora Viviana Aguilar Elías, donde es mi colega boliviana. Pregunta, doctor, ¿podría explicar nuevamente las medidas de evaluación en consulta ante un paciente con un síndrome de intolerancia ortostática? ¿Y a partir de qué edad vemos dicho síndrome? Déjame ver, disculpen, déjame ver. ¿Qué? Estaba leyendo la otra pregunta, no me salía eso. Si me la puedes repetir, disculpa, porque no la puedo leer. La que estoy leyendo es otra pregunta que menciona también sobre el COVID, que es un diagnóstico diferencial, mencionaba, pero Sí, es la no. pregunta, te la repito. Dice, doctor, ¿podría explicar la evaluación en consulta ante un paciente con síndrome de intolerancia ortostática? ¿Y a partir de qué edad vemos dicho síndrome?
Correcto, muy bien. Gracias, Anita. Mira, para la persona que preguntó, interesante recalcar lo que habíamos mencionado. La prueba fundamental para nosotros sospechar de una intolerancia ortostática en consulta es el test de bipedestación de 3 minutos. ¿En qué consiste esta prueba? Tenemos al paciente primero en decúbito, en la camilla que tenemos en observaciones, en la camilla de nuestro consultorio, y medimos en ese momento la presión arterial y con un pulsímetro, con un oxipulsímetro, evaluamos la presión, la frecuencia cardíaca que tiene. ¿Ok? Lo dejamos ahí acostado durante 30 segundos y le pedimos que se incorpore de la manera más rápida que pueda y poniéndonos siempre a los lados del paciente para evitar cualquier tipo de caída, evaluamos la variabilidad de estos parámetros durante los primeros 3 minutos. Vamos evaluando cada minuto la presión arterial y evaluamos también la frecuencia cardíaca y vamos tomando nota de esto. Entonces, de esta manera podemos ir viendo si existe algún cambio en dichos parámetros. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo fisiológico que debería ocurrir en estos 3 primeros minutos? Es que debe haber un incremento de aproximadamente 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca durante el primer minuto de la bipedestación hasta retornar a la frecuencia cardíaca basal en los siguientes 2 minutos. Y con la presión arterial puede haber un pequeño ascenso de la presión arterial en el primer minuto, también no muy marcado, de 10 milímetros de mercurio, tanto en sistólica como diastólica, y una tendencia a la normalización de la presión en los siguientes 2 minutos. Esa es la respuesta fisiológica. Respuestas que no vayan a partir relacionadas con esto nos obligan a hacer un estudio más profundo que, como se mencionó durante la charla que se dio, tiene que ver con el TIL test. ¿Ok? Esta es la primera parte de la pregunta. ¿Cómo evaluar en la consulta? Con el test de bipedestación de 3 minutos. ¿Y cómo es la respuesta? La acabamos de mencionar. Y en cambio, en relación con la otra parte, se habla de estos síndromes, del diagnóstico de estos síndromes disautonómicos a partir de los 16 años. ¿Ok? Los consensos que existen es que para un diagnóstico de esta índole, por lo menos el paciente debe debe tener 16 años. ¿Ya? Por debajo de esa edad se están hablando de trastornos de inmadurez neurovegetativa. Es una cuestión que cae en lo que es neurología del desarrollo y que no es lo que estamos hablando ahora, pero pues es como el precedente que no se denomina todavía como lo que estamos diciendo, pero pues ya a partir de los 16 años ya podemos decir que, bueno, pues una muchacha o un muchacho que tiene 16, 17 años y está presentando este tipo de cosas, pues ya podemos ensacarlos en el grupo de trastornos de intolerancia ortostática. Bien. Y tenemos una última pregunta para usted. Dice, en pacientes con enfermedades de base que puedan provocar taquicardia, ¿existe algún medio diagnóstico que nos ayude a realizar diagnósticos diferenciales de taquicardia ortostática postural? Esta pregunta la hace la doctora Danaris Bejarano. Muy bien, esta pregunta un poco se correlaciona con la primera que tuvimos y realmente en el paciente post-COVID, importantísimo tener en cuenta que primero tenemos que excluir cualquier causa que fisiológicamente nos pueda producir taquicardia. ¿Ok? Entonces, no es que exista un test específico que nos diga, ¿sabes qué? El paciente no tiene anemia, el paciente no tiene tiroides, hipertiroidismo, no tiene ningún trastorno que podamos ver, no ha sangrado, entonces, pues no tiene causa de anemia. No existe nada específico que nos vaya a decir, ¿sabes qué? No hay algo secundario que esté provocando taquicardia. ¿Ok? Pero sí es parte del protocolo del estudio de para cualquier paciente con taquicardia el descartar causas fisiológicas de taquicardia. Y entonces tener en cuenta que para el diagnóstico de taquicardia postural ortostática, el paciente, su frecuencia cardíaca basal debe estar dentro del rango que nosotros consideramos frecuencia cardíaca normal. Es decir, que el paciente debe partir de una frecuencia basal de 60 a 100. Si el paciente tiene 110 de frecuencia basal, está sentadito frente a nosotros en el escritorio de la consulta y tiene 110 de frecuencia cardíaca, en ese paciente no vamos a plantear todavía ni siquiera la posibilidad de evaluar una taquicardia postural ortostática porque de por sí ya tiene taquicardia de reposo. Entonces, pues, lo primero que tenemos que ver es eso, que el paciente no debe estar en taquicardia en reposo y si tiene taquicardia en reposo, pues eliminar cualquier factor distractor que podamos tener. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este segundo evento pues les haya sido de su interés. Agradecer a los participantes, agradecer también a nuestros expositores por brindarnos sus conocimientos y les invito a acompañarnos al tercer día del evento que se va a realizar el día jueves 10 de junio. Pues es un evento que va a estar tratando sobre el tema de un simposio de múltiple modalidad en imagen cardíaca. Y el link se los haré llegar a sus correos correspondientes. Muchas gracias, doctor Juan. Sus palabras de despedida.
Y muchísimas gracias a los organizadores, Eduardo, Anita, al compañero Sergio que estuvo acompañándonos ahora en las exposiciones y a todos los participantes porque esto es lo que nos nutre. Realmente estos pequeños encuentros, limitados un poco por la pandemia, favorecidos por la tecnología, son los que hacen que nuestro día a día vayamos creciendo, ¿ok? Siempre vamos a tener algo que aprender, los aportes de cada uno, sea con experiencia más amplia o más limitada que otros, pero siempre esas pequeñas píldoras de conocimiento, de ciencia, nos van a enriquecer nuestro día a día. Entonces, un saludo a todos, una felicitación a los organizadores y pues esperemos vernos en próximos encuentros, Anita. Está bien, gracias. Gracias. Sergio, tus palabras de despedida. Sí, lo mismo yo, por supuesto, muy agradecido a vos, Anita, a Eduardo, ¿no? A vos también, Juan, y a todos. Bueno, yo voy a participar en otro evento más, ¿no es cierto? Quería decir una cosita más, si se puede, ¿no? En referencia al ecotransfer que me quedó en el tintero que no había dicho. Hay una tendencia a utilizar en Argentina, por lo menos, en algunos lugares, el eco en forma rutinaria, en quirófano, con anestesia general, ¿sí? Que hay una tendencia que tiene un fin económico, digamos, en alguna medida, porque a veces el estudio en quirófano termina saliendo más la anestesia y el uso de quirófano más caro que el estudio en sí mismo, ¿sí? Yo quería recalcar esto, una opinión, por ejemplo, una opinión personal en ese sentido. Yo soy partidario de hacer los estudios con anestesia local, como no sé si lo comenté en la charla, no solamente por un motivo económico y de disponibilidad, porque todas las cosas que se hacen más fáciles son más sencillas, y cuando más se complejizan, tanto en lo económico como en lo burocrático, ¿no es cierto?, hace que la cosa sea más difícil de hacer, sino también porque los pacientes que tienen que hacer shunts, como yo mostré con el contraste salino, para descartar foramen oval de alto riesgo como riesgo cardioembolígeno, que son una buena parte de los estudios que se hacen en el consultorio, ¿sí? O para ver también comunicaciones intraauriculares, que se le hace Jun, para ver si hay pasaje, el paciente tiene que hacer maniobra de Valsalva. Si el paciente está dormido, no lo puede hacer, ¿sí? No tiene que ser tiene que estar profundamente y hacer una Valsalva en quirófano. Realmente esa maniobra de Valsalva con un paciente despierto es fundamental para que el estudio de contraste sea positivo, por lo cual los estudios no tienen que realizarse con anestesia general, ¿sí? Por lo menos en ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Así que eso lo quería recalcar. Por otro lado, entonces estoy muy agradecido de haber participado, creo espectacular, este es un grupo de convivencia entre cardiólogos y, bueno, médicos en general, de todos los países latinoamericanos preferentemente, ¿sí? Creo que es espectacular esto, ¿sí? Porque realmente estamos unidos para compartir cosas, como dijo Juan, con más o menor experiencia, todos aprendemos de todos, ¿no? Y nos enriquece en lo médico, en lo afectivo, en lo comunicativo, creo que es un enriquecimiento de sentir yo soy de todo un curso, como ustedes saben, y tengo alumnos de otros países, y a veces me emociona, en serio, cuando uno puede aportar a alguien que está lejano, ¿no? Y que capaz que no tiene las mismas posibilidades técnicas, ¿no? En otro país. No sé, me parece que esta reunión es realmente, este tipo de reuniones que ojalá se repitan muchas veces, ¿no? Son realmente un punto de inicio para una integración de todos nosotros mucho mayor. Así que muy contento por participar. Sí. Muchas gracias, Sergio. Eduardo, Gracias, tus Sergio. palabras de despedida. No, invitarlos a todos a que nos acompañen el próximo día 10 a la conferencia, bueno, al simposio de multimodalidad de imagen, impartido por 4 conferencistas, muy buenas todos, y que tengan muy buenas noches y que esperamos que el día de hoy les haya sido muy productivo a todos. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecer también a nuestros auspiciadores, a Laboratorio Smart de Argentina y a la cadena Biotronic. Así que gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bien.